Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Mira, David, mira al frente y contempla a Alberto Espinosa, feliz, radiante, contento, orgulloso. Partiéndose el pecho. Hombre, diciendo, por fin me dedicáis un programa de la escóbula de la brújula. Ya era hora de que hablaras de nosotros, los vikingos. Es verdad que da todo el perfil, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Sí. De hecho, Marcos lo ha clavado en un dibujo, sí, pero clavado. Sí, Casco, le he dicho, por cierto, la IA me lo ha puesto con cuernos. Le he dicho, no fastidies, hombre, por favor, sin cuernos. Y esa es la imagen que has visto tú. El único vikingo que hay aquí, el de la escóbula. Eso es. Espi. Eso es. Estoy pensando que los vikingos siempre querrán salir sin cuernos, Carlos Canales, eso está bien. No lo sé, pero en el caso de Espi, yo juraría que era celta, ¿no? Porque cuando estaba por Escocia... Va cambiando de bando, va cambiando... Además, cuando le conocimos, que si parecía un vikingo, no estaba canoso. Ya, ahora, ¿ya no parece un vikingo? No, esto un poco canosillo, parece ya otra cosa. Vaya. El que ha hecho mucho daño ha sido Vicky el vikingo. O te jurres. Aquí Juan Ignacio Cuesta, yo no sabía, Carlos, Jesús Callejo, que ya Espi no... Yo lo tengo como mi vikingo de cabecera. A ver, Espi va mutando. Sí. Según el programa, se camufla. Ya. Hoy toca vikingo, pero bueno, puede ser celta perfectamente. Ya. O puede ser leonés. Se me está bajando el se suflé proponga. del programa. Vale. Está Chevi Dorado en la producción del programa y aquí un servidor, Fran Izuzquiza, intentando entender hoy, a ver si me entero, de qué es y qué no es un vikingo. Así que se lo voy a preguntar a nuestra invitada de hoy, que es licenciada en Historia e investigadora, especialista en Historia medieval de Europa y también de Historia moderna, lectora empedernida, correctora tipográfica, es que hace un montón de cosas. Tiene 11 años de estudios musicales, por supuesto es amante del mundo nórdico, de los vikingos y su historia, primero a través de su web y redes sociales de Valkyries Vigil y de su libro La huella vikinga, una era que trascendió la historia y que ha conquistado nuestra cultura, editado por Roca. Laia San José, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí por fin. Explícame, porfa, si Alberto Espinosa da el perfil de vikingo o si me tengo que llevar una decepción para empezar el programa. No, yo creo que lo da. Sí, ¿no? Al menos en lo que tenemos en el imaginario colectivo todos, cuando pensamos en un vikingo, pues darlo lo da. El pelazo, la barba... Claro, porque es lo que pensamos, ¿no? Claro. Y medio rubio... ¿Los cuernos? Los cuernos no. 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 Eso no. Figurados no lo sé, literales no. ¿Ya lo dices por Espinosa o por los vikingos? Por los vikingos. Vale, en otros sitios no me puedo meter. Vale, efectivamente. ¿Y qué más le faltaría a Espi para ser un vikingo perfecto? Pues igual una túnica así un poco rosa. O de algún ¿rosa? color brillante, sí. ¿Rosa? Porque ahora sabemos por la arqueología que les molaban los colores brillantitos. Eso no sabía. Yo no te veo a ti vestido de rosa, Espi. No la veo yo de brilli. No? ¿Ya? No. Entonces ponerse. Vale, ¿y nos queda algo más que le falte? Actitud, a lo mejor así un poco la cara. De actitud, claro. Un poco de no tener miedo ante la muerte, porque al final eso, bueno, si piensas en lo que es el Ragnarok y toda la filosofía que hay detrás, pues también te condiciona bastante. Y que fuese un muy buen comerciante, Pero Espi es duro, ¿eh? Sí, es duro. un muy buen navegante y un muy buen saqueador. ¿Y qué debería beber? ¿Hidromiel o cerveza? Más bien hidromiel, seguramente. Sí, le pega todo, eso no tiene problema. No, la cerveza también. Agua no, porque pensaban que No, transmitía enfermedades. No, agua no bebe, dice que eso tenía para razón, los ¿eh? peces. Sí. Sí. Seguro Bueno, que te bebas, sí. pues este es el perfil de un buen vikingo. A partir de aquí tenemos 2 horas para desarrollar todas estas características que nos ha presentado Laia San José. ¿Puedo decir en términos técnicos y exactitud histórica, Jesús Callejo, los vikingos lo han petado? ¿Lo petaron? Y lo siguen petando. Están muy de moda los vikingos. Bueno, siempre han estado de moda, pero es verdad que a partir ya del siglo XVIII y sobre todo con el romanticismo, pues se pusieron de moda. Claro. Vamos, ellos, los celtas... Los egipcios también. Sí, todo aquello que nos remitiera a un pasado legendario, que no tuviéramos demasiados hechos históricos para inventarlos o para condicionarlos, ¿no?, a las nuevas modas. Y los vikingos pues encajaban muy bien, ¿no?, para toda esa parafernalia, sobre todo pues dentro del mundo de la música, el mundo de
pues también de la literatura, y como no, pues Wagner, por ejemplo, yo creo que es un ejemplo claro como recoge no solo la mitología vikinga, sino la nórdica en general, ¿no? Porque parece que la vikinga sería como un subgrupo dentro de esa mitología nórdica, que es muy rica, pero que interesaba mucho. ¿Por qué? Porque es que habla de la vida, de la muerte, habla del fin del mundo, del Ragnarok, habla de dioses como muy emblemáticos, ¿no? El Odín, en fin, que le falta un ojo y que va acompañado de cuervos. Todo eso llama mucho la atención, así que Wagner, y luego, posteriormente, la estética nazi, pues les gustaron mucho las runas, y mira, las runas, además de un significado oculto, que luego comentaremos, todo el significado mágico, es que también son estéticas, son bonitas y transmiten un mensaje. Bueno, pues todo eso, este es el totum revolutum que hizo que los vikingos no desaparecieran solo en el siglo XI y cuando se convierte en el cristianismo, sino que el legado, la huella vikinga ha seguido presente hasta hoy y hoy pues en los sitios más inverosímiles, por ejemplo, en el heavy metal. Lo que a mí me interesa, Laia, es definir vikingo desde un punto de vista histórico y certero. Es decir, hay muchas cosas que se han contado que no son, pero lo primero que me sorprende es que su periodo histórico es relativamente corto, realmente. Son apenas 3 siglos. Y mira que ha dado para historias, ¿eh? Claro, es una de las cosas que hay que como que ponerles en valor, ¿no? Que para lo poco que duraron haciendo la actividad que los define, 1000 años después seguimos hablando de ellos y cada vez más, y la gente con mayor interés, porque yo ya que llevo unos cuantos años metida en todo esto, es como que yo siempre pienso que están llegando a su máximo y no, me sorprendo. Siguen subiendo. Es que, o sea, no baja. Hombre, de todas formas, yo creo que también contribuye, ayuda mucho a que el cine de acción y de aventuras, precisamente con Marvel y cosas de estas, pues han hecho uso, han cogido esos tópicos, etcétera, desde sobre todo con Thor, ¿no? Y a partir de ahí han desarrollado, con lo cual es esa imagen de la que estábamos hablando, de que llegó al siglo, a mitades del siglo XX, que se ha remodelado y ahora tiene, de hecho, nuevos empujones. Sí, de hecho, lo que hacemos historiadoras y arqueólogas por detrás es ir poniendo un poco los límites de lo que es y de lo que no era y de lo que se hacía y lo que no se hacía. Si te quiero preguntar lo que era, te pregunto, ya hemos hablado del periodo histórico, del siglo VIII al siglo XI más o menos, pero ¿cómo les distingo del resto de pueblos nórdicos? ¿De dónde surgen? ¿Cómo definirías al pueblo vikingo? Pues, a ver, para definirlo, nos tenemos que plantear lo que hacían. Vale. Porque, como dice el libro, vikingo se hace, no se nace, tú no nacías vikingo, tú en todo caso, en algún momento de tu vida, hacías el vikingo, o más concretamente, te ibas de vikingo. Y esto significa que básicamente irte de vikingo es muy chulo. Es que es mucho más interesante. Es que para mí el vikingo era un poco el Erasmus o el Grand Tour de ese momento, de los ¿no? vikingos. Sí, porque al final, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué les diferencia? Pues que a partir mediados del siglo VIII en Escandinavia, no sabemos muy bien por qué, la gente que hay allí, sobre todo al principio hombres jóvenes y seguramente alguna mujer también, pero sobre todo gente joven, empieza a hacer algo que no habían hecho antes de mediados del siglo VIII, que es irse a saquear. Y esto es lo que va a definir todas estas características que se van a ir conformando a partir de mediados del siglo VIII, porque esta gente empieza a salir de sus fronteras mucho más lejos y empieza a saquear, primero saquear, luego colonizar, luego asentarse y demás, es lo que va a marcar estos 300 años. En el momento en el que dejen de saquear, pues porque se convierten al cristianismo, porque se jerarquizan, porque ya no es una empresa tan autónoma, ¿no? Es que a mí el inicio de la era vikinga es como un montón de señores y alguna señora autónomos que cuando llega el verano dicen, bueno, pues yo necesito un poco más de dinero porque esto es inasumible y me voy de Gran Tour a ver qué rapiño por ahí. Tengo que facturar un poquito. Claro, en realidad es muy poco épico porque tú piensas lo que saqueaban al principio. Monasterios robaban. absolutamente indefensos, con 4 monjes que no se pueden defender. No tenía mucho mérito es eso. Llegar, coger y largarse. Quiero decir, luego toda la épica del siglo XVIII y XIX en adelante es lo que les hemos ido añadiendo, pero en realidad es... Y que se le añade después ya con los cristianos, son los que añaden parte de esa época. Aún así, yo creo que tiene mucho sentido el que precisamente fuera durante el verano, porque, a ver, en invierno, primero, a ver quién salía a la mar. En los barcos no estaban cubiertos, no había... con lo cual dormían al raso, etcétera. Y eso, una noche al raso en mitad del océano, en esas latitudes, pues podía significar la muerte directamente, ¿no? Por frío. Entonces, es una cuestión lógica de que precisamente los meses de verano fueran los que salieran. Es decir, ahora podemos salir, se abre la veda y a partir de ahora vamos a ver qué encontramos. Más que... Hombre, lo del Erasmus queda muy bien. Porque sí, ¿no? Pero es el viaje de fin de curso, sí, ¿no? Sí, y a liar la parda, por al final es un poco lo que hacían. Luego es verdad que esto ya se irá, cuando se vea que esto
tiene detrás un interés y que se pueden conseguir cosas, estas pequeñas empresas, que primero son unas cuantas personas solo, que se juntan en grupitos, que no tienen un líder demasiado establecido, sí que se irán convirtiendo en empresas mayores, con líderes detrás más poderosos, más jerarquizados, que pondrán la financiación, porque al final es... La logística, dentro de la épica, la logística se nos olvida, pero es que no todo el mundo tiene un barco, no todo el mundo se puede pagar un barco, y de hecho en las sagas muchos barcos, o sea, es muy guay leer las sagas porque te explican cómo los barcos los alquilan. Luego porque, hay una claro, cosa, Laia, que es muy significativa, es decir, hay como dos épocas, ¿no? La primera, que es el barco sin quilla, que es todo a remos, y como dice David, que lo ha comentado ahora, que debió ser crudísimo, sí. Y es cuando se inventa lo que es, y ponen la vela, el mástil y una quilla que hacen esa navegación de cabotaje, pero luego resulta que se aventuran hacia, por ejemplo, los de Noruega hacia el oeste, los de Dinamarca hacia el sur y los de Suecia hacia el este, ¿no? Sí, sí, es decir, sí. utilizan ese inventazo, pero es que, claro, lo que no me cabe en la cabeza es que no fueran... Es decir, bueno, es que somos muy machotes y aquí no ponemos una cubierta al barco así, a cuerpo gentil. A cuerpo gentil, vamos a ver, yo he estado en Noruega en agosto. Y hace frío, yo he estado en julio hay 8 y... grados de temperatura Sí. y he subido hasta Tromsø y esto es ¿Tanto frío, calor? frío. Claro, y dices, vamos... Teruel se hubieran aprovechado ya la Claro, conversación. es decir, bueno, son los de Bilbao, los vikingos de Bilbao, o ya no contarás tú los detalles esos. Significa desesperación, joder, está clarísimo. Sí, al final tú piensas que si has estado en Noruega habrás visto el paisaje, es absolutamente impresionante, maravilloso. pero a día de hoy Noruega tiene un 5% de terreno cultivable, sí, sí. Imagínate en época vikinga, sin Claro. la tecnología que tenemos hoy en día. Y sobre todo conocían, bueno, desde el siglo V, VI, a base del contacto con el mundo muy ampliado, Mediterráneo, es decir, hasta los límites del Imperio Romano, sabían que había un lugar donde había cosas más ricas, mejores, otra forma de vida. Claro, por ejemplo... Algo que a ellos les atraía, era evidente. O sea, por ejemplo, si habéis visto la serie Vikingos de History Channel, esos primeros capítulos en los que parece que descubren el oeste y no tenían ni idea de lo que había hacia el oeste o de hacia el este o hacia el sur, como si estuviesen aislados, eso es absolutamente mentira. O sea, el sur de Escandinavia tiene contactos poderosísimos con el Imperio Romano hasta la caída del Imperio Romano. Había Sí que saben. mercenarios, comerciantes. Exacto. Claro, exacto, sí. Y de hecho, hay zonas de Dinamarca donde los yacimientos arqueológicos te enseñan espadas que son Y monedas romanas. medio nórdicas, medio de me he comprado la hoja al Imperio Sí, Romano, las pero le he tuneaban, puesto ¿no? mi pomo que Sí, me eso gusta de hecho, más, sí, ¿no? Las tuneaban, ¿no? Compraban la hoja y le Sí, ponían sí, sí. la empuñadura y la ornamentación, la hacían suyo. Y tienes un dios ahí que parece Marte, pero no sabes si es Marte, si es Thor, si es quien sea. Entonces, conocían. Por eso decimos que no tenemos muy claro por qué hacia mediados del siglo VIII les da por estas salidas al extranjero que ya hacían, convertirlas en salidas de saqueo. Igual fue fortuito, llegaron allí, se encontraron con aquello, lo saquearon y dijeron, ostras, no se nos había ocurrido que esto podía Esta es hacerse. nuestra. No lo sabemos. Sí que es verdad que una de las... es lo que decías, si no se hubiese dado que los barcos empiezan a tener vela, seguramente toda esta expansión no se habría dado. Claro. Porque no se puede llegar tan lejos y más o menos de forma tan segura. Y si pudiéramos pintar un mapa mundi, y yo te preguntara hasta dónde llegarían los límites de los lugares conocidos por los vikingos, ¿hasta dónde llegaron? ¿Serías capaz de dibujarlo? Llegaron muy lejos y de hecho es una de las cosas, o sea, la gente se encisca un poco en la guerra, qué guay la guerra y qué guay la guerra, y a mí lo que me gusta del mundo nórdico es la capacidad de expansión y de llegar a sitios increíblemente lejanos que tuvieron. O sea, ninguna sociedad de su época conoció tantas culturas diferentes ni se juntó con gente tan distinta y de tan lejos. O sea, si te vas hacia el este, hasta Bagdad, hasta Afganistán, Joder. interceptaron la ruta de la seda, hacia el norte, pues haciendo navegación de cabotaje, pasaron llegaron a lo que sería Reino Unido, pero saltaron a las Hébridas, de ahí a Islandia, de Islandia a Groenlandia, de Groenlandia a Terranova. Ahora hablaremos de ello. Sí. Y luego el sur, pues bordearon la península ibérica y sabemos que sí que también pasaron por el norte de África y luego Italia. O sea, no se asentaron en todas partes, no todas las partes se les dieron igual de bien a la hora de saquear. Por ejemplo, la península ibérica se les dio regulinchi. Picharon en hueso. Sí, es que aquí ya tenían mucha historia, no estaban para Que fiestas. estaban entre los cristianos y los musulmanes, ya se estaban pegando entre ellos. Dice, ahora vienen aquí Un los tercero vikingos. no, Ya no nos hace falta. Dice, Laia, quieren es verdad comer la pastel. historia que cuando vinieron a Sevilla hubo algunos que dijeron, "Jo, aquí se está muy calentito, más bien. La de los quesos. Entonces hacemos lo del jamón. Bueno, pero bueno, lo haremos cuando tocamos el esa negocio. pregunta- Escucha un momento, Porque, joder, lo que dice, hay que ver por ahí. vamos a quedarnos aquí de porqueros, como eran ellos, y vamos a hacer aquí, fabricar queso. No. que era lo- No. Esa ¿Eso es pregunta, verdad? esa pregunta la Eso es voy, a, verdad. la voy a dejar en el aire. Sí, déjalo para luego Porque al final, luego porque- Carlos la va a contestar. La voy a dejar como un enganche, como un cliffhanger. Solo dejamos que luego esto- para los mitos y las leyendas, que es muy Eso bonito. es. Pero ahora le quiero preguntar también a Laia otra serie de cosas.
Primera idea errónea que me has desmontado, que los vikingos eran en sí un pueblo. Has dicho que es más una actividad que un pueblo en sí mismo. Perfecto. Pero entonces hay algo que no me encaja muy bien, Jesús. Siempre se habla de la mitología de los vikingos, de la creencia de los vikingos, pero entonces si los vikingos no son un pueblo, ¿por qué se habla, sino que es más una actividad, ¿por qué se habla de todo ello referido en concreto a los vikingos? Como si hablase de, yo qué sé, la mitología de los navegantes, de los herreros. Hombre, tienen sus patrones y sus cositas, pero tanto como eso, ¿no? Bueno, porque, a ver, su panteón mitológico es muy similar al panteón mitológico nórdico. Lo entiendo. Odín es Botán, y también muy parecido al panteón de los anglosajones. Entonces, los vikingos, precisamente por lo que estaba diciendo Laia, precisamente por su expansión, no solo expanden, en fin, sus usos, sus costumbres, expanden también su mitología, que muchas veces es muy parecida a la de los países que van, no conquistando, porque no llegan a conquistar, ni hacen establecimientos fijos, ni hacen colonias, ni hacen construcciones, por eso es muy difícil seguir la huella arqueológica, pero se van dejando esa huella mitológica. Entonces, encaja muy bien dentro de los lugares donde van lo que ellos aportaban más lo que ya había de forma autóctona. Entonces yo creo que todo lo vikingo, y es verdad que luego ya a partir del siglo XIX adquiere una dimensión muy basada en la parte ficticia. Acordaros, los cuernos se les empiezan a poner porque ciertos cuadros románticos del momento les caracterizan de esta forma, y sobre todo también con la tetralogía de las óperas de Richard Wagner, ¿no? El Anillo de los Nibelungos. Entonces es a partir de ahí donde empieza a haber ya una estética vikinga que no se corresponde con la realidad, pero que es muy atractiva. Pero claro, mucha gente confunde lo que es vikingo con nórdico. Claro. Cuando lo vikingo es una parte de lo nórdico, de esa mitología. De hecho, hemos tenido aquí a Javier Arries, que os acordáis que nos ha contado un poco toda la mitología nórdica, y es mucho más amplia, mucho más fascinante que la propia mitología nórdica. Pero es cierto que los nórdicos, y sobre todo los vikingos, hacen uso de Odín, hacen uso de Thor, hacen uso de las Valquirias, del Valhalla y, por supuesto, de Freya, que también es una de las diosas menos utilizada y que en el libro de Laia sí que la menciona, porque hay que reconocer que a veces uno de los mitos, por ejemplo, que nos han transmitido y que no es exactamente real, es que son solo las Valquirias las que van recogiendo a los guerreros muertos en la batalla. Y, sin embargo, Freya, esta diosa del amor, de la fertilidad, pero también de la guerra, es la que recoge por lo menos la mitad de esos guerreros que caen muertos. Y luego los otros los recoge las Valquirias. Pero los que no mueren en batalla son recogidos por otra diosa. Es decir, todo esto, que es para mí fascinante y es amplísimo, es lo que hizo que se sumara la parte al todo, es decir, el todo, vamos a llamarla, que es la mitología nórdica, y una parte sería la Valquiria, la vikinga, pero la vikinga sí que, por eso, por su profusión y por su expansión geográfica, posiblemente dejó mucho más huella que hubieran dejado los daneses por su cuenta o los noruegos por su cuenta. Los vikingos eran eso y mucho más. Con lo cual, al final, los vikingos lo que sirven son de alguna forma de embajadores o de amplificadores de unas creencias y de una cultura. Claro, tú piensas que nosotros llamamos vikingo, pero en realidad la palabra vikingo no existe hasta el siglo XIX. Con lo cual ya es un invento del siglo XIX. ¿Cómo se llamaban a sí mismos? No se llamaban a sí mismos. Se llamaban daneses, noruegos, el gentilicio del pueblo en el que estuviesen, porque no se conciben como un todo homogéneo, se conciben como mini pueblos, mini regiones. Claro, tú piensas que la era vikinga es una parte del mundo nórdico antiguo, que sería toda esa prehistoria de Suecia, Noruega, Dinamarca. Y son esos últimos 300 años, que son el final de la Edad del Hierro, y cuando se acaba esa era vikinga, porque se convierten al cristianismo, porque dejan de saquear, porque se jerarquizan, Escandinavia entra en su periodo medieval. Solo un detalle. Lo que sí es verdad, ellos no tenían, primero eran paganos al principio, eso va transmitiéndose, se van convirtiendo de una manera progresiva durante casi 200 años largos, que es mucho tiempo, pero lo que sí hablaban un idioma, el nórdico antiguo, que era mucho más próximo, o sea, hoy en lo nuevo el danés, por ejemplo, son muy similares, se distingue ligeramente el sueco, pero es verdad que en el siglo VIII-IX se entendían de manera muy cómoda. Y por eso entre seguramente ellos les interesaba tanto Inglaterra. Claro, también. porque los sajones y los jutos y los anglos hablaban un idioma muy parecido, primitivo al suyo, donde se entendían bastante bien. Es verdad que ellos entendían una cierta afinidad con los pueblos del entorno nórdico-báltico y del Mar del Norte, y claro, pero eso pasaba exactamente igual que en España. En el siglo IX-X, un mozárabe, un cristiano de León o de Castilla o de los condados de la marca hispánica, se entendían perfectamente con un italiano o un francés provenzal. Todavía estaban muy próximas las lenguas, no se habían separado tanto. Y ellos sí tenían conciencia de vivir en un mundo culturalmente parecido. De hecho, había entre ellos relaciones matrimoniales, diplomáticas. Era su mundo. Y sabían que el otro mundo era diferente, pero básicamente porque el otro mundo era cristiano y ellos no.
Es que Era la claro, son diferencia como el principal. casi último reducto pagano Exacto, que queda en toda exacto. Europa, Sí, salvo sí. algún Sí, los trozo del Bálticos, los últimos Báltico y Lituania, ya vamos, está. pero- Sí, sí. Pero es verdad. Si no me engañan, la memoria, aquí en España no se les llamó nunca vikingas, se les llamó lordemani. Claro, Sí, eso es una Normandy. cosa muy interesante. Nosotros sabemos cómo llamarlos en función a cómo les llamaban aquellas personas que se encontraron con ellos y lo dejaron Bueno, los por musulmanes escrito. lo llamaban magus, paganos. Sí, Magus, que sí, podría, directamente, y ahí paganos. tenemos un montón de problemas Sí. con las fuentes porque como no diferencian qué pagano, claro. pues para ellos todo lo que sea pagano cae en el mismo saco. Muchas veces en las fuentes es como, vale, pero se estará refiriendo a los vikingos o se estarán refiriendo a otra cosa. Claro. Ellos, Todo se mezcla. al final, la palabra vikingos surge en el siglo XIX como necesidad de, bueno, ahora que esto se ha puesto tan de moda y estamos escribiendo sobre esto y estamos transcribiendo sagas y estamos poniéndolo todo por escrito y tenemos pues esa necesidad de hablar de ellos, les vamos a tener que poner nombre. Además, creo que ya pasada toda aquella época, llegado siglos XIX y XX, aquí se celebran fiestas en lugares como Catoira, en lugares como creo ¿cómo se llama la ría esta? No ¿Alfoz? recuerdo ahora. Bueno, donde se celebran las fiestas vikingas. Las Torres del Oeste, pero bueno, es una cosa Sí, las moderna. Torres del nada más Oeste, sobre claro. friki. Sí, pero es mira una lo que ha fricada, sí, llegado sí, al sí. final, Claro, una sí, gente sí, que sí, pasó claro. relativamente poco y qué huella dejaron, porque no tenemos huella arqueológica, no tenemos huella literaria, tenemos una huella muy inexistente en la península ibérica. Ojalá tuviésemos Mínima, más. mínima, Y aún así, mínima. Luego 1000 años tocaremos después, eso, sí. estamos aquí celebrando, Sí, sí. mejor Pero o sí, sí, peor sí. celebrado, ¿no? Pero Pero sí se sabe que algunos llegaron a Laredo, desembarcaron y Pero ya es se una quedaron. leyenda también lo que hago en- Sí, luego hablaremos Luego de hablaremos la de eso, llegada sí. de los vikingos a la península ibérica, pero fijaos que una de las imprimaciones en la cultura pop actual, David, sin duda pasa por lo que estábamos diciendo, que es por ese panteón, por esa mitología nórdica que ellos llevaron a otras partes del mundo y que hoy en día hay mucha gente que le sigue encantando, que le sigue flipando. Sí, Vamos, hombre, que tenemos está pelis ahí. de Marvel. Evidentemente, una vez más, y sobre todo en la actualidad, desde mediados o ya el último tercio del siglo XX, empezaron con los cómics y actualmente, por supuesto, en todo lo que es la parte cinematográfica. Pero yo creo que sí que cabría, grosso modo, de hacer esa pequeña distinción entre dioses mayores y dioses menores, ¿no? Entre lo que serían las divinidades mayores, que eran los Aesir o los Ases, ¿no? Sí. Que son, pues... tienen esos atributos básicamente bélicos, o guerreros, ¿no? Como Odín, ¿no? O luego, por otra parte, tienes esos, lo que son los vanes, que están más relacionados pues con la fertilidad, con la tierra, ahí, por ejemplo, con la magia chamánica, ¿no? Como Freya, que antes estabas comentando. ¿Freya es tu favo, Laia? Freya es mi favo sin duda, Mi porque favo, además es mi favo porque hay que reclamarle su lugar, porque como bien decía Jesús, el siglo XIX es un siglo muy malo para la historiografía relacionada con las mujeres porque desaparecemos de casi cualquier contexto aunque estemos ahí. Y con Freya pasa eso. O sea, quiero decir, si tú te vas a las Edas, que además es que la gente a lo mejor piensa que las Edas es como un manuscrito, o sea, como un tocho como El Señor de los Anillos, para nada. O sea, es un librito que tiene un dedo de ancho como mucho. Ya te lo dice al principio. Los guerreros valerosos que caen en batalla, primero escoge Freya la mitad y luego ya si eso vienen las valquirias y se llevan la otra mitad para Odín. Y sin embargo, cuando redescubrimos la mitología, la ponemos por escrito, bueno, por escrito, o sea, quiero decir, la traducimos, la sacamos de su contexto nórdico y se la llevamos al mundo entero, de repente Freya desaparece casi, ¿no? Es como que los señores del siglo XIX, cuando se leyeron las Edas, dijeron, Una mujer fuera. Esto no me interesa. Y luego, por ejemplo, a nivel arqueológico, que es muy interesante, tenemos un montón de figuritas y de dibujos en piedras rúnicas que no tenemos ni idea de lo que significan, porque como no tenemos un cuento en el Piedra de que... Rosetta. Como no tenemos, exacto, tenemos las piedras, pero no tenemos el texto. O sea, por ejemplo, tú ves una piedra rúnica y ves a un personaje que tiene un martillo, que está encima de una barca y que está luchando con una serpiente. Pues blanco y en botella. Como tienes un mito en las Edas que te está hablando de cuando Thor casi está a punto de pescar a la serpiente, sabes que eso es lo que es. Sin embargo, tenemos un montón de figuras femeninas que como no está escrito ni está reflejado lo que son en ningún sitio, claro, nosotros ahora, 1000 años después, vemos esa piedra y decimos... Y esta figurilla, claro. o figurillas pequeñitas de mujeres con armas, que no tenemos muy claro si son valquirias, si son freyas, si son no sé qué. Entonces sí, es mi favorita porque creo que hay que hacer un poco de justicia. Y después, como estaba diciendo, están los dioses mayores y luego los dioses menores. Los dioses menores, que son más, son diferentes, son seres sobrenaturales que habitan a nuestro alrededor, pueden ser los gigantes, y además yo creo que son los que más se han utilizado, porque hasta en El Señor de los Anillos, ¿no? Están los enanos, los gnomos, los elfos, los
Lan Baetir, ¿no? Que son los espíritus del país, que son los protectores de los bosques. Algo a mí me recuerda un poquitín esa parte también a lo que puede ser la mitología vasca, la mitología asturiana, ¿no? Pero en este caso, pues eso, hemos hablado de las valquirias, pero también están las visas, las nornas, etcétera, ¿no? Yo creo que entrarían dentro de ese mundillo. Lo que sí es cierto es que antes lo hemos comentado, la mitología, no tenemos esos libros, no tenemos esos textos coetáneos, y lo que nos ha llegado es a partir de los textos a partir del siglo XIII, que eran los autores islandeses ya cristianizados. Claro, y solo uno. Es que el melón es ese, quiero decir. El mundo nórdico antiguo es muy interesante, pero en realidad quienes nos dedicamos a él casi estamos haciendo prehistoria en cuanto a las fuentes, o protohistoria si lo queremos comparar con la península ibérica, aunque protohistoria no sea un periodo que aplique. No tenemos fuentes casi, tenemos de contemporáneas lo que otros nos cuentan sobre ellos, y luego a partir del siglo XIII sí que serán los islandeses los que se pongan a escribir esas sagas islandesas, esas sagas legendarias o las Edas, pero claro, son muchos siglos después del final de la era vikinga y cristianismo. Y aún así... Sí, no, perdona. Claro, el problema que tenemos con la mitología nórdica es que nos debemos al relato de una única persona, que es Snorri Sturluson, que era un historiador, jurista y demás, que a partir del siglo, a finales del XII y principios del XIII, creo, recoge lo que él recuerda y lo que él cree. Claro, ¿cuánto ha cambiado desde entonces? Suponiendo que además en los 300 años de era vikinga las cosas también habrían cambiado. Claro. Suponiendo que además antes de la era vikinga esta gente en Escandinavia ya creían en estos dioses. Entonces son muchos siglos de ir cambiando cosas. Claro. Y luego lo que él decida que le interesa o no le interesa contar, o lo que le interese o no le interese adornar, con lo cual es muy complicado hacer un... Ahí es donde quería ir, porque, a ver, parece como que en esos países nórdicos, o lo que podía ser ya no la era vikinga, ¿no? Sino en lo que los habitantes de la zona parecía como que había cierto retraso en cuanto a eras. Es decir, por ejemplo, la era del bronce o la era del hierro, la era del bronce la podríamos equivaler en 1500 antes de Cristo hasta el 400 aproximadamente. Y la del hierro lo tenemos desde el 400 antes de Cristo hasta el final de la era vikinga. Hasta el final de la... Exactamente. Entonces, y ahí incluso hay diferentes... influencias, ¿no? Tenemos primero la influencia céltica, hasta el 400 o algo así, luego la influencia romana, luego tenemos la influencia ya germánicas continentales, ¿no? Con lo cual, yo creo que además ahí se va creando todo un corpus de no solo de conocimiento, sino a nivel mitológico de creencias que va evolucionando a lo largo del tiempo porque va absorbiendo matices nuevos, sobre todo a nivel germánico, ¿no? Claro, lo que tú comentabas de un panteón de dioses principales y de dioses secundarios, seguramente sea lo que nos ha llegado desviado un poco por el cristianismo, y seguramente en su momento, en la era vikinga, la gente no distinguiese un dios mayor y un dios menor, distinguiese los dioses a los que les rezaba en función a sus necesidades o a sus apetencias, vamos a decirlo así. Y igual que nosotros tenemos un montón de santos hoy en día y les rezamos para una cosa o para la otra, al final es muy parecido. Parece ser que Odín sería el dios de aquellas personas, pues, de la aristocracia, de los guerreros, pero, por ejemplo, Thor sería un dios mucho más de la gente normal, de a pie, porque al final es el que te tiene que... Si te atañes a la mitología, pues es el que te tiene que salvar de los gigantes, pero también es el dios de las cosechas. Seguramente para los partos, pues invocarías a Freya o a Frey. Entonces, tenemos como mucha problemática alrededor de todo lo que nos ha llegado a nivel cristianismo. Y, de hecho, por ejemplo, sí que lo que sabemos es que en la Edad del Bronce hay una especie de culto solar, como en casi todas las sociedades de la Edad del Bronce. Claro. Y en algún punto indeterminado de la Edad del Hierro, no sabemos si por contactos con el resto del continente, con el Imperio Romano, probablemente esas deidades más primigenias, que eran más asociadas con la fertilidad, con las fuerzas de la naturaleza y demás, empiezan a transmutar en deidades más relacionadas con el mundo bélico, con la aristocracia, con la jerarquización, y aparece, pues, por ejemplo, Thor, aparecerá Odín. Pero Odín, por ejemplo, es una... Si nos ceñimos a los hallazgos arqueológicos, es una deidad relativamente tardía en el mundo nórdico antiguo. Uh-huh. Yo te quería hacer una pregunta, Laia. Como en cualquier civilización politeísta, lo que ocurrió ya al final de la era, cuando ya invade el cristianismo, es que, claro, si dice, bueno, tenemos 17 dioses, absolutamente. Pues venga, vamos, Jesucristo, pues uno y lo más. Que me echéis. O sea, era uno más. Es decir, uno más. Porque nosotros tenemos, como tú bien has dicho, pues para los partos, para la navegación, para tal, un dios mayor, un dios menor y tal, bueno, pues uno más. Es que estamos hablando de lo menos 15, 17 dioses lo que tenían. Yo lo que creo es que, si no me equivoco,
que el gran problema que tenemos para evaluar el mundo de los vikingos de alguna manera es que quien empieza a escribir las sagas nórdicas es Saxo Grammaticus, pero casi 100 años después. Claro, Saxo lo que hace es, por encargo de un rey, una historia de Dinamarca desde el principio de los tiempos hasta yo, que soy el último rey, que soy el más guay de todos. Me pareció lo que entonces, claro, sabio. Sí, claro. Exacto. Entonces, claro, Mm. que sabía Saxo de algo de hace 1000 años o de 500, pues lo que le llegaba. O cuando tenemos textos de Adam de Bremen, que tampoco ve las cosas de primera mano, con lo cual te lo tiene que escribir, y cuando nos habla del templo de Uppsala, que es absolutamente fascinante su narración, pero si tú lo piensas bien te está diciendo, no, y tenemos 3 dioses, como todo muy la tríada, y dices, ¿tú crees que en época vikinga serían esos 3 dioses? Lo curioso y lo extraño es que luego, sin embargo, cuando lo lees, da un montón de información terriblemente interesante. Sí. Porque cuando ves, sobre todo la de su época, no hablo de cuando se refieren a la parte mítica, pero incluso en lo que se refiere a temas antiguos, ahora que se hace investigación muy profunda que mezcla disciplinas distintas, que vas de biología hasta, yo qué sé, hasta las cosas más raras que te puedas imaginar mezclando datos, se sacan conclusiones muy curiosas que en gran medida se están empezando a aproximar a lo que decían. Es como que lo adornaban a ver mucho. Si es que decían algo de verdad, aunque lo estén difumulando. Claro, de hecho en el templo de Uppsala, que al final es... Claro, tú lo lees y dices, cada 9 años, un super sacrificio en el que se sacrificaban 9 machos de cada especie, incluidos humanos y tal. Dices, bueno, esto seguramente está como muy exagerado. Claro. Pero la arqueología sí que nos empieza a demostrar que cerca de arboledas se encuentran muchos huesos y cadáveres de muchos animales en gran número. Personas no. O sea, seguramente, aquí Adam de Bremen seguramente se flipó un poco con el tema de matar personas. Porque no tenemos demasiada... Ahí sí que no tenemos demasiada información y... A ver, sacrificios humanos seguramente habría. Pero la historia está aproximándose a Heródoto cada día que pasa un poco más. Sí. O sea, día a día se va aproximando. Claro, es como tienes la base real y luego pues lo que esta gente decidió añadirle por desconocimiento, por interés, porque quedaba mejor para la narración. Y porque había que adornarlo. Efectivamente, es que yo creo que hay una evolución lógica en el tiempo, y es que del árbol Yggdrasil, del lobo Fafnir, hasta llegar al cristianismo, es un proceso muy largo, muy largo. Quiero preguntar, no existía un culto. Claro, no, y preguntar por elementos que nos han llegado a nuestros días, como puede ser el Valhalla o el Ragnarok. ¿Realmente esos conceptos existían, los manejaban, creían en ellos, o es algo que ha surgido? No, seguramente sí, porque además a raíz de lo que te comentaba antes, tenemos piedras rúnicas que no tenemos muy claro qué puñetas nos están contando, pero sí parecen imágenes de valquirias dando la bienvenida a guerreros o a personajes que entran. Todo eso seguramente sí que lo creerían, porque la arqueología nos lo indica. Y luego porque también pensar que, yo qué sé, Snorri se lo inventó todo. No tiene sentido que Snorri se lo inventase, porque Snorri lo que estaba Snorri no recoge toda la mitología nórdica por hacerle un favor a la humanidad. Snorri lo que pasa es que también es poeta. Y en aquel momento la poesía escáldica utiliza unas metáforas súper complicadas que beben mucho de la mitología nórdica, ¿no? En vez de decirte oro, te va a decir las lágrimas de Freya. En vez de decirte tú a entender espada, cada cosa, claro, y él estaba muy apenado porque la juventud en aquel momento islandesa ya no estaba entendiendo lo que le estaba diciendo la gente mayor. Ya no me... Y dijo, voy a poner por escrito todo esto para que podamos seguir haciendo esta poesía y la gente pueda seguir leyendo esta poesía y lo entienda. Si se lo hubiese inventado todo, no tendría ningún sentido, porque la gente tampoco entendería esa poesía. Ahora, lo que... No hay que pensar que Snorri lo que deje fuera Snorri no necesariamente es porque era cristiano, misógino y lo que quieras. Algunas cosas seguro que sí, porque es un señor de su tiempo, pero otras muchas seguramente porque se habrían perdido ya para entonces. Bueno, un señor de su tiempo que vivía en Islandia, que es como vivía en el fin del mundo. Claro. Aún así, yo creo que no existía evidentemente no existía un culto religioso organizado como tal, ¿no? Ni mucho menos. Ni incluso, libros, ni una forma de hacer las cosas. Ni ritos, ni en las ceremonias, ni nada. Sí que había dos al menos, o los ritos yo creo que estarían alrededor de dos conceptos. Por una parte lo que era la adoración, y por otra parte lo que era la ofrenda. Que eso es algo bastante normal, y sobre todo que pasa en todas partes, claro, si lo piensas bien. En toda civilización o en toda cultura chamánica es adoración, y por otra parte ofrenda. De hecho, y muchos de los detalles eso se puede ver, donde sí que hay cierta información, yo creo, más es en cuanto a los ritos funerarios. Que ahí también es donde se puede saber si hay sacrificios o no hay sacrificios, o sea, si practicaban sacrificios o no. Claro, animales se han encontrado un montón. Personas sacrificadas no. Entonces eso nos da una idea de... En algún texto sí.
Claro, pero en algún eso es texto complicado, sí, ¿no? Sobre sí. todo árabe, es curioso, ¿no? Pero sí que a mí es el tipo de... Cuando estamos hablando de la mitología y de las creencias, sí que por una parte es obvio que son unas creencias naturalistas y luego por otra parte son unas creencias animatistas, que no es animistas, animatistas. ¿Qué es eso? Animatistas, sabía que me lo ibas a preguntar. Sí, por favor. No es la personificación de nada, sino es como una energía que está en todas las cosas, algo así como el maná. Y para que lo entienda todo el mundo, dándole vueltas yo antes, le digo, está claro, la fuerza de Star Wars, por ejemplo, cuando hablan del elemento de la fuerza que está en todos, ¿no? Pues es ese sentimiento, esa energía animatista. Eso es lo que significa. Entonces, tanto para las divinidades mayores como las menores. Y luego, por otra parte, sí que mantener una creencia en lo que es en la vida en el más allá, un culto funerario, y que en ritos, como digo, sí que existían en los ritos funerarios sí que existían en algunos casos sacrificios incluso humanos, por lo que es en el escrito. No sé si se han encontrado ahí a nivel arqueológico. A nivel arqueológico no. Y supongo que te refieres al texto de Ibn Fadlan. De Snorri Sturluson. No, ese es el islandés. Claro, ese es el islandés. Ibn Fadlan. Le llamamos el Norri ya. No, el de Ibn Fadlan, sí. La crónica de Risala, ¿no? O como se pronuncia. No, Ibn Fadlan es el embajador que manda a Bagdad. Es Antonio Banderas, en el guerrero número 13. Sí, digo la otra. La de Ibn Fadlan, sí. Claro, Ibn Fadlan es un embajador árabe que se encuentra con un grupo Banderas, de... vamos. Sí. Antonio Banderas. Que se encuentra con un grupo de varegos en la zona del Volga. Volga, sí. Y bueno, pues él cree que va con ellos de viaje, en realidad lo han secuestrado y el tío se tira con ellos un montón de tiempo. Claro, si habéis visto la peli del guerrero número 13, una noche en frente de una hoguera, a Antonio Banderas a mí me gusta entra... cómo aprender solo noruego. Sí, es lo que te iba a decir. Es como le cae del cielo y aprende noruego. Bueno, pues esto en su momento no debió pasar y el señor se debió pasar muchos meses con esta gente sin entender ni papa de lo que le estaban diciendo. Claro, es una crónica muy interesante, pero es un solo texto que tenemos del que se extraen muchas generalidades que luego se aplican como cosas reales. Por ejemplo, el aspecto de ellos. Efectivamente. Bueno, eso es clavado. Cuando dice, son rubios y altos como palmeras datileras, van forrados en armas. Claro, palmeras datileras. Este señor se encontró con un grupo de varegos mercenarios ya en el siglo X. Esta gente debía estar muy mazada, eran guerreros profesionales y sí se encontró con un contingente de guerreros, claro. Y él no había viejecitos ni nenitas blanditas. Sí, todos los vikingos son así. De bestias. Pero claro, Ibn Fadlan no entendía muchas cosas. Bueno, por lo pronto no hablaba noruego, salvo la película. Por ejemplo, cuando explica, esto lo leí en el libro de Javier Traité, en el del olor de la Edad Media, no sé si lo explica en su libro o en algún libro de Twitter, pero esto me hizo mucha gracia, de Ibn Fadlan, por ejemplo, claro, cuando se encuentra con cosas occidentales, pues no entiende muchas cosas y dice, las ovejas, en verano que comen un montón están flaquísimas y en invierno que no comen están muy gordas, porque no entendía el concepto del esquilado, porque no lo había visto nunca. Entonces, claro, todo lo que nos cuenta Ibn Fadlan de lo que ha visto es una versión muy subjetiva de una persona que no tiene mucho conocimiento de lo que tiene alrededor. Entonces, igual que con cualquier fuente, tenemos que coger con muchas pinzas y con mucho cuidado lo que nos está diciendo. Y él sí que aparentemente presencia el funeral de un caudillo vikingo, de un gran jefe vikingo, en el que sí que hay un montón de sacrificios, entre ellos a la historia muy bien. Ahí se mata a una. Pero claro, por ejemplo, Ibn Fadlan habla del concepto del ángel de la muerte, y que son cosas que no vuelven a aparecer en ningún sitio y que a nivel arqueológico tampoco hemos podido rastrear. Como lo de prenderle fuego al barco, que seguramente es muy... Porque él encuentra con ellos en el año 922, ya en el siglo X. Sí, pero está a ver lo de quemarlos y luego las cenizas ponerlas en un túmulo. ¿O eso cuando era en tierra? No, en realidad no hemos encontrado casi ninguna evidencia arqueológica que muestre que los barcos se quemaban. Los barcos se enterraban dentro de un túmulo. Se enterraban dentro de un túmulo. Bueno, de todas maneras, hay una cosa que creo que es interesante de ver. Si observáis una película que no tiene nada que ver con los vikingos, pero tiene que ver con los vikingos... No la he visto. Es la película Excalibur. ¿Ves? Que no la he visto. Justo al final, cuando se quema el barco que contiene el cadáver del rey Arturo, aparecen unas señoras con los brazos puestos así como diciendo, estas son valquirias, que llevan el alma del rey Arturo al más allá. Y tal. A mí me da la sensación de que esa película, que está totalmente tergiversando el mito,
pero ha hecho mucho daño en ese sentido. Bueno, muchas cosas. A ver, un pequeño detalle, ya que se ha nombrado el guerrero número 13. El guerrero número 13, de hecho, está basado en un libro, en una novela Devoradores de Cadáveres, que es genial, una novelita Devoradores de chiquitina, Cadáveres, claro. Y es buenísima, sí, por cierto. pero lo que Buenísima, hace Michael buenísima. Crichton, lo que hace es mezclar parte de esas crónicas, o sea, la crónica, el viaje a los países búlgaros del Volga, ¿no? Lo que es lo mezcla con una fantasía con neandertales. De Beowulf, absolutamente genial. con el relato de Beowulf y después con lo... Entonces hace un menage y... No, hablando de menage, estamos cruzando muchos datos, me estáis ya quemando los barcos, yo quiero salir a navegar, quiero conocer más historias, así que, Espi, por favor, ¿me pones un poquito de música y recompongo la cabeza? Música épica. Yo me imagino a los vikingos navegando, pero en plan épico, ¿sabes? No un día soleado, que todo está el mar en calma, no. Olas altas, ellos moviéndose, combatiendo, venga, dale. Y los tambores sonando, ¿no? Bueno, hay que reconocer que no vivían en Ibiza, tío. Ya, O sea, por eso, cual, dale, la dale, verdad es que dale. Épico es. el mal era jodidillo. Dale, épico, ahí, dale. Pero yo quiero hacer una pregunta a Jesús Callejo, que de hecho la ha planteado él mismo, así que se la devuelvo como un boomerang, que es ¿qué hicieron los vikingos por el mundo? Porque ya sabemos que llegaron por el este, por ejemplo, hasta Bagdad, donde has mencionado. Luego te preguntaré por el oeste y el tema de América, Groenlandia y demás, que está muy de moda. Pero esta gente no solo se dedicaba a guerrear, sino que igual que llevaron su mitología, sus creencias a otras partes del mundo, también han aportado cosas que hoy en día algunas seguimos utilizando, de hecho. Hombre, que han hecho los vikingos por nosotros muchísimas cosas, más de las que nos imaginamos. Solo hay que leer el libro de Laia. Y es verdad que aparte de ser unos asesinos, unos guerreros y saqueaban, eran comerciantes, eran mercenarios. Ojo, muchas veces fueron mercenarios de los musulmanes, que hay gente que lo desconoce también. Pero bueno, vivían y sobrevivían como podían. Pero yo creo que uno de los aspectos interesantes que todavía no hemos mencionado es precisamente esa expansión que tienen por el mundo. Es decir, de hecho, nos enseñaron a movernos por el mundo, gracias a los drakkar, gracias a las innovaciones náuticas que ellos hicieron, como era la quilla, como eran las velas, como era la forma de orientarse, tanto con su brújula más o menos escandinava junto con la piedra solar, interesante, ¿no? Para poder orientarse en momentos en el que el sol no brillaba, ¿no? Con el espato de Islandia, que es una piedra polarizada. Todo ese tipo de cosas son muy llamativas y es lo que les permitió dar el salto hacia el oeste. Hacia el este más o menos ya lo tenían controlado, las rapiñas eran como muy habituales, pero lo que se cuenta, por ejemplo, en la serie de Vikingos es eso, ¿no? Donde dicen, oye, ¿por qué no vamos al oeste a ver qué pasa ahí? A ver qué hay. Si en el oeste no hay nada. Claro. Ahí es donde se descubre Islandia, ahí es donde se descubre Groenlandia, y ahí es donde se descubre tanto otro salto, América. Pero sin olvidar que en la otra parte, en la parte del este, los vikingos van fundando ciudades. Es que ellos fundan Dublín, ellos fundan York, ellos fundan Novgorod, ellos fundan, bueno, pues ni más ni menos que Kiev. Y cuando juntas Kiev y Novgorod... ¿Kiev? Sí. Kiev, Sí. claro. Se crea el reino de Rus, que es el origen del imperio. Hicimos un programa sobre esto, por cierto, de Rusia y Ucrania. Es decir, que es importante esto recordarlo porque gracias a ellos van sembrando distintas semillas que incluso, fíjate, si me apuras, incluso semillas de democracia. Ellos en las asambleas que tenían, también se ve en la serie de Vikingos, ¿no? Que es el CIN, que es la asamblea donde se debatían las leyes, donde se consensuaban una serie de cuestiones, donde se decidía quién vivía y quién moría, o en fin, o las normas sociales, ¿no? De convivencia, donde también incluso intervenían mujeres, o sea, que eso es importante también tenerlo en cuenta, eran hombres libres, pero en algunos casos mujeres, y donde se hacía una ley pública, oral y consensuada. Esto también es un principio de democracia. Me sorprende. Ellos también aportaron unas normas de higiene que eran prácticamente desconocidas. ¿Cómo dices? Espera, lo de higiene no me cuadra con la idea de vikingos que tenemos en la cabeza. Esos Eran gente muy limpia. Claro, sí. Pero bastante elegante. y Se lavaban el en pelo honor a la relativamente. gente de la Edad Media, hay que decir que tenemos una visión muy denostada de la higiene en la muy Edad estúpida Media. la palabra Es verdad, exacta. es verdad. Muy Es como- oscura, muy fea, pero es que a nadie le muy de apetece barrio. ir Nadie va sucio. con barro ni Claro. las sucios. Piojos por todos lados, ¿eh? Qué tontería. Pero es verdad que cuando se juntaban más con los musulmanes, que ellos se lavan 5 Claro. veces al día, lo que pasaba es que estos tíos eran
malolientes Es que se si lo hacían queréis, por cuando todas termine partes, Jesús, vamos a eso. sucios y O sea, es el contraste de... según la crónica que Claro, leas, la higiene es relativa. Relativo, exactamente. Pero bueno, es verdad que se han encontrado peines, Sí. pinzas, Sí. cuidado del Peines por pelo, encima la de nuestras barba. posibilidades, sí. Incluso la palabra inglesa Saturday viene de el día del baño, Sí. el día del baño vikingo. El día del baño. Vikingo, Bueno, ¿sabes? Sí. Saturday. Oye, que eso también... Mira, Perdona, pues mira, Mira, coincide, ¿eh? me voy a alejar un momentito una Mira que eres cosa. a la Sábado, sabadete. No Una quiere decir que duchita. sea una herencia suya, porque no lo es, pero voy a coger una cosa que no está en el libro de Laia ni tampoco en el mío, sí, porque era una cosa, esto es una especie de desviación friki. Hay un libro, está editado por la Universidad de Barcelona, o sea, no es complicado de encontrar. Esto es para frikis profundos, ¿eh? Es un trabajo que se llama De la íntima relación y parentesco entre el derecho godohispánico y el noruego islámico. Es un título muy llamativo. Sí, es muy interesante para dormir esa Entonces, noche. sí. Pero Se vende es verdad solo. que las tradiciones germánicas tienen algo, que también lo tiene, por supuesto, el norte de Europa, menos tocado por el tema, porque claro, los godos cuando entran en España, obviamente encuentran un corpus literario de normas escritas que a ellos les fascina, les parece interesante y diferente, pero mantienen la costumbre, sus costumbres profundas, y cuando se hunde su reino en el siglo, porque todo este libro, curiosamente, significa que esto nace profundamente en nuestra historia jurídica después de la caída del reino visigodo, es decir, en la Alta Edad Media, cuando los cristianos enfrentados al Islam tienen que organizarse a veces en comunidades libres, por ejemplo, la famosa leyenda, que es leyenda de los condes de Castilla, y los sistemas de tradición, que se parece muchísimo a los sistemas de las asambleas nórdicas, y que luego dan lugar al primer parlamentarismo, que es el de León. Es que te iba a decir, de 1880. hecho ahí te la iba a Interesante dejar, porque Claro. en Eso sí es muy Islandia, interesante. que es de donde más información Es el primer tenemos, parlamento con León. exacto, el primer parlamento conocido del mundo con Con derecho a voto y existencia con- continuada sí. es el de Islandia, Mm. el de la isla de Man, Ujú. que al final lo fundan también los vikingos que se Sí, asentaron sí. allí, que todo esto viene de Noruega, pero de Noruega no tenemos, y de Suecia y tal, pero no tenemos ninguno documentado. Se considera el primer parlamento del islandés, pero está ahí en disputa con el de León, Con el de que León. es de la misma que coge época. las mismas tradiciones y la misma Sí, forma de sí, pensar. sí. Cuidado que le veo una conexión, va de coña, pero va también en serio, que es lo de sentarse en torno al fuego. En Islandia y en León hace frío. Hace frío, claro. exacto. Sí, hombre. Bueno, por lo menos la UNESCO ha reconocido Oye, el primer que parlamentarismo, el de León, el 1188, en el claustro de San No, Isidro pero es de verdad que León. el Está reconocido por Parlamento la islandés UNESCO. tiene una continuidad de 1000 años, que es una Sí. cosa muy curiosa. Pero, es lo que los diferencia, o sea, porque la época es la misma. Sí, pero lo que comentábamos, un poco sembrar ideas democráticas, como acabo de comentar, nuestras asambleas ellos que hacían en torno al fuego, como no, y donde se debatían los asuntos más importantes. Y evidentemente, ya que estamos hablando un poco que han hecho los vikingos por nosotros, también en metalurgia, y las espadas Hombre, las espadas. vikingas interesantísimas, Espi un tiene poco, una. y luego lo comentaremos. Pedazo de espada. Y luego que se han generado Es también evidente muchos... que es Peter Jack de Runa. Sí, Espi tiene una en casa que cuidado, no te enfades con y Espi. muchos opar de estos objetos fuera de su tiempo, ¿no? Que también a los vikingos se les atribuye. Yo que sé, por ejemplo, la moneda de Maine, por ejemplo, se encontró en Augusta, que es un penique de Olaf del siglo XIII, que indica de que alguien lo dejó allí, o un turista, o realmente que estuvieron los vikingos y allí depositaron... Seguramente un... Emigrante que sueco co- que lo No, empujó hacia abajo. que comerciasen, o Sí, sea, sí, como no, ellos es se verdad. establecen en Es el muy norte probable. de Terranova, Mm. que se hiciesen contactos comerciales allí y esa moneda bajase con eso los nativos, no no que los tiene- no vikingos tiene ninguna llegasen hasta allí. complejidad, Claro. Pero es que, claro, el uso de Hay los espadas americanos griegas de la en el historia Ártico. vikinga es otro melón. Hay espadas griegas a encontrarse en el Ártico, Bueno, cerca del Samo. es que claro. ellos son vikingos, por aquello de, Porque no de les, ser la raza superior. porque no les Sí, apetece mucho ser españoles e italianos, Exactamente. ¿sabes? Sí, sí, y lo sí. que yo creo que queda claro a estas alturas, y yo creo que, bueno, tampoco conviene repetirlo porque siempre viene bien recordar estos datos, pero los que descubren América, en concreto América del Norte, son los vikingos, me refiero a los vikingos. Los que llegan. Como los que llegan, Claro, no los los que llegan. descubren. Y que llegan, no sepamos. los que descubren. Llegar, llegan, Los que eso está descubren claro. me refiero de una forma oficial. No, hombre, con llegar, asentamientos, llegan, ¿no? llegan, eso Sí, está claro, sí, y claro, asentamientos. Pero son tierras canadienses en la parte Sí, hombre, norte, claro, no, la evidentemente. UNESCO considera... Claro, que Sí, si sí, alguien sí, en sí. Norteamérica se tuviese Sí, que sí, autoproclamar considera. vikingo, tendrían que ser los canadienses, ni Sí, siquiera sí, por los supuesto, norteamericanos. por supuesto. De hecho, no hace demasiado tiempo, creo que en Ottawa, es donde han puesto una escultura con la primera mujer que tuvo el primer niño europeo, ¿no? Que además era- le llamó Snorri. Le llamó al niño. Snorri, sí. Es Bueno, pues porque además se sabe, ahora se sabe por ciencia, que hay genes indígenas americanos en Islandia, con lo cual por lo menos alguno llegó. sí. Claro, es que Sí. ¿qué le debemos a los vikingos? Pues probablemente la construcción del mundo alto medieval que se forjó a raíz de sus expansiones. Y de hecho, los vikingos retoman un poco, una vez cuando cae el Imperio Romano, que se desintegran todas esas rutas comerciales y culturales que se habían forjado durante mucho tiempo y que están durante un tiempo así un poco que
que si se retoman, que si no, el hecho de que los vikingos empiecen a ir tan lejos, no solo para saquear, sino para comerciar, es un poco lo que vuelve a reactivar también el comercio y las rutas comerciales y culturales dentro de cierto, Europa. Porque duplican el espacio geográfico de Europa de Carlomagno. La llevan 3.000 kilómetros, 2.000 kilómetros al norte y 2.000 al este. Y cómo viajan los objetos de un sitio a otro. O sea, en Suecia hay yacimientos arqueológicos con figuritas de Buda, con seda china. O sea, es muy, muy, muy fuerte. Pero fíjate que yo creo que hay una cosa que, evidentemente, una cosa son las series y otra cosa es la realidad o cómo se construyen. Yo cuando vi la serie Vikingos me fijé en un detalle muy curioso, y es que la forma en el que se disponían de alguna manera para emprender la lucha y defenderse unos a otros, joder, era igual que la romana, haciendo la tortuga. Porque lo aprenden lo de los mercenarios. Claro, o sea, pues claro. Tendemos a pensar en los vikingos como un pueblo increíblemente violento, que sí que lo eran, pero se ha demostrado también que no más que cualquier otro pueblo de su época y de su entorno. Por supuesto, porque antes que Julio César era un niño en mantillas. O Carlomagno. Pero no eran los mejores guerreros de su momento, no tenían las mejores armas de su momento y no tenían las mejores tácticas y técnicas militares de su momento. Lo que pasa es que como tienen durante muchísimo tiempo contactos muy directos con el Imperio Romano, porque hay sobre todo del sur de Noruega y de Dinamarca, forman parte de esas bandas de mercenarios que trabajan al servicio del Imperio Romano, todo eso llega. O sea, la influencia del Imperio Romano en Escandinavia es impresionante. O sea, la huella romana en Escandinavia es muy grande y no podríamos entender la era vikinga, ni sus dioses, ni sus armas, ni su forma de pensar en muchos aspectos sin entender esa conexión. Igual que nosotros tendemos a pensar también que los vikingos se empiezan a cristianizar a partir de la era vikinga por esos primeros contactos, pero sabemos que hay gente en Escandinavia que ya era cristiana al inicio de la era vikinga, porque los contactos del mundo cristiano con Escandinavia, a través de monjes y a través de misiones, han sido bastante activos, por lo menos desde el siglo V, desde el siglo VI. O sea, ya en era vikinga Dinamarca era fronteriza con Carlomagno. Claro. O sea, estaban al lado. Y no solo eso, sino que, no solo hacían de vikingos los propios norteños para los pueblos del norte, sino que luego se unían también mercenarios. Pero es normal, tú necesitas siempre gente que te dé información. Por ejemplo, hay una historia que ahora está muy discutida en España, que es la captura del rey Navarra, de Pamplona, que hay una tradicional que decía que entraron por el Ebro, es un disparate. O por el norte, por Irún. Está claro que por el Ebro, desde el punto de vista técnico militar, por el Ebro entró ni de coña. Pero bueno, si utilizas el otro tipo de idea, eso significa muchas veces contar con informadores del lugar. Tienes que conocer dónde vas, saber quién es el objetivo y dónde se encuentra. Eso significa que cuentas con alguien que te interpreta, conoce el territorio, conoce a la gente y te está dirigiendo hacia el lugar. Claro, eso son años y años de contactos. Claro, eso ya no son esos primeros 4 señores que aparecen. No llegas tú por allí, desde Noruega apareces por ahí en la costa y dices, voy a ver qué hago ahí si me acerco a Pamplona, ¿qué dices? Luego, eso exige información. Hay un capítulo que es cuando pasan de Groenlandia a Terranova. Por lo visto, aparte del frío que hacía allí y lo inhóspito que era, es que los indígenas que había por allí les dieron pal pelo entre los mohicanos y compañía. Dijeron, fíjate, la gente que vivía allí, decían, estos que vienen aquí con sus barquitos. De hecho, luego pasa el tiempo y claro, del mismo modo que nosotros o la gente hispanoamericana pues ha levantado estatuas de Hernán Cortés y Colón y tal por diversos países, la parte de los canadienses y más arriba, ¿de quién levantaban estatuas? Cuéntanoslo. Sobre todo los norteamericanos, en Boston, en Minnesota, sobre todo en todos aquellos lugares donde a partir del siglo XVIII y XIX se empezó a recibir mucha inmigración escandinava. Claro. Estatuas de Leif Erikson. Como si fuese el descubridor primigenio de América, cuando realmente, o sea, es verdad que, y esto es un debate que siempre me cae en Twitter cuando llega el 12 de octubre y es como, yo no quiero saber nada, chicos, o sea, yo paso muchísimo de ese debate. Una semana sin Twitter, por favor. Claro. Es absolutamente cierto que los escandinavos llegaron a esa parte de Norteamérica porque se ha encontrado el yacimiento arqueológico y porque en los últimos años ha habido unos análisis de trozos de madera que nos dan la fecha exacta, que además es de esas carambolas de la ciencia que UNESCO lo reconoce de manera formal. Por ejemplo, los Estados Unidos consideran que es un asentamiento noruego, sin duda. Quiero decir, o islandés. Además, es otro de esos hallazgos que te dice, anda, pues si lo que decía la saga era verdad. Sí.
pero la huella vikinga que pudieron dejar los vikingos en esa zona es cero, nula, cero patatero. Fíjate, Laia, que no me extrañaría que Trump se declarara descendiente. Bueno, de hecho, es más, de los vikingos. No lo ha hecho pues exactamente. Como está en las que estamos, ya están ellos. Se sacará de la manga como otros poblaciones. De hecho, en el siglo XIX, en medio de todo este nacionalismo y romanticismo rampante y de buscar nuestra herencia, y los estadounidenses diciendo no queremos ser descendientes de los hispanoamericanos, de estos señores del sur de Europa. Somos descendientes de los vikingos, cuando que sepamos no se quedó allí a vivir ningún vikingo como que pudiese fundar nada. Bueno, entonces Vinland. Claro, pero ese es el nombre del asentamiento al que dan. Pero seguramente era un asentamiento comercial. O sea, seguramente desde Groenlandia se iba hasta esa parte en un asentamiento comercial que es que si os fijáis y si buscáis el yacimiento de Landsomedó, no tiene estructuras de vivienda, tiene estructuras de carpintería, metalurgia... Cabañas comerciales. Exacto, para estar allí unos meses o unas semanas comerciando y volverse. No solo es que se perdiera Vinlandia y todos los pequeños asentamientos en América del Norte, es que se perdió Groenlandia. Groenlandia desapareció entera, la colonización escandinava. Sí. Se recuperó 200 años después. Pero la recuperan los daneses porque la reclaman como suya. Porque se perdió completamente. Y por supuesto, obviando que en Groenlandia... Al contrario que en Islandia, donde no había población, realmente cuando llegan los vikingos hay 4 monjes irlandeses a los que echan, en Groenlandia había gente viviendo. Y se pierde entera pero la colonia sí... Los inuit. Pero las colonias escandinavas y que una vez se fueron los escandinavos en el siglo XV porque hay pestes, hay pandemias y hace frío porque es la pequeña edad del hierro, los inuits siguen allí. Y cuando llegan los groenlandeses y reclaman Groenlandia, los inuits están allí como, hola chicos, que esta es mi casa, ¿sabes? Entonces... Pero es muy curioso, mira, porque Colón es piloto en la expedición de Cortés Real con 2 navegantes daneses, Olson y Poulsen, hacia el oeste, intentando buscar más allá de Islandia las antiguas colonias groenlandesas perdidas, porque los daneses sabían y los noruegos que se habían perdido el contacto hace unos 60-70 años. No sabía nada de ellos. Las colonias de escandinavas estaban en la zona, esto es curiosísimo, occidental. O sea, estaban al lado de América, curiosamente, no en la zona que toca Europa, sino en el otro lado. Cerca de donde, por cierto, está hoy la base americana de Pituffik, la zona occidental. Entonces, bueno, el caso es que cuando llegan, cuando Colón navega con ellos, Cortés Real, opinión mía, llegó a Labrador seguro, porque ellos llegan a una zona en uno de los giros de vuelta para intentar... Ellos intentan hacer una vuelta a la portuguesa, pero al revés, pensando que van a coger vientos favorables que les van a llevar a Europa, lo clavó. Les llevaron perfectamente hasta Portugal de nuevo. Pero Colón se opone a irse a navegar hacia esa zona de América por si encuentran todo el tiempo vientos que soplan del oeste, o sea que es cierta. Cualquiera que haya viajado a América sabe que tarda menos al volver que sí, totalmente. Entonces, bueno, pues eso Colón lo veía a la perfección. Y buscaban las colonias groenlandesas porque se habían perdido, Juan Ignacio. No sabían nada de ellas desde hace 70 años. O sea, no solo es que pierden los pequeños asentamientos de América, es que se pierde hasta Groenlandia, se pierde todo. Pues eso, imagínate qué huella puede dejar eso en Norteamérica. No dejaron nada, se perdió todo. Pero claro, a partir de 1920... en ese fervor nacionalista y tal, Estados Unidos declara el 9 de octubre como el día de Leif Erikson, el verdadero descubridor de la patria. Eran descendientes de daneses, en una triple carambola mortal que no se lo creen ni ellos. Y durante varias administraciones, muchos presidentes pues como que celebraban un poquito este día, pero ya hacía unos cuantos años que esto no se celebraba porque queda bastante feo. De hecho, Obama dijo, mira chicos, este año esto no lo celebramos porque es que es lamentable. ¿Y quién el 9 de octubre del año pasado volvió a celebrarlo? ¡Ajá! Pues nuestro amigo Donald Trump. El mismo que dice que porque que un lo barco, ha rescatado otra vez. Claro, que por un barco de Eric el Rojo llegase a Groenlandia, que a lo mejor Groenlandia no tenía que ser... Nadie ha hablado de Mayflower. Cuidado, no os metáis con Trump, no, que ahora con dice Trump. que es descendiente de Hamlet. De quien quiera. Tengo una pregunta, vamos a llegar a la primera hora de programa y es importante, Laia, hacerte esta cuestión. ¿Vienes con prisa hoy? No. Te lo digo, ¿tú sabes lo que es la estróbula? No. Cuando no nos da tiempo a meterlo todo en 2 horas de programa, hacemos estróbula. Y hoy, si no tienes prisa, huele a estróbula, pero de lejos, ¿te parece? Mira, mi marido está por ahí. Ahora le damos. Dale, él es el que me va a llevar en coche a casa, vale. O sea, él decide. Espi, dale hidromiel que se lo pase bien. Seguro que se adapta.
pregunta que queda en el aire, pero que Carlos ya ha empezado a responder hace un rato cuando hablaba de la entrada en Pamplona, es si los vikingos estuvieron en la península ibérica. Y esto nos trae varios temas que van a ir saliendo de ello. ¿Tú sabes si hay restos vikingos por aquí, por España? No, o sea, directos no. Directos creo que por la zona de Viveiro se encontró alguna cosa, pero no se tiene muy claro. Lo que tenemos en la península ibérica, que es un tema del que yo no soy especialista, por cierto. No te preocupes porque Carlos ahora... Por eso, digo, le voy a dejar la pelota ahí botando. Son restos indirectos. Todas aquellas fortificaciones y cosas que se tuvieron que cambiar porque esta gente no paraba de venir y llegó un momento que debieron pensar, mira, o sea, con la que tenemos liada aquí dentro como para añadir un tercero, entonces vamos a fortificarnos un poquito y seguimos nosotros aquí dentro a lo nuestro. A ver, Miguel Larrey y yo en nuestro libro nos dedicamos a machacar un poquitín... Y el título del libro, por cierto. Demonios del Norte. A todas las ficciones que existen sobre los supuestos... Lo sabemos. Entonces, hay un montón de ficciones que además forman parte casi del mito popular sobre la presencia de los vikingos en España. Son todas leyendas, o sea, no tienen ninguna base histórica, son ficciones, además nacidas muy modernamente, en el siglo XIX, XX, o sea, somos romanticismo, es que es como la culpa siempre la tiene el siglo XIX. Vinieron los vikingos, pues me hago un fiestorro, que es lo que es español de verdad, eso sí, y lo celebramos con vinillo y tal, y nos pasamos bien. Entonces, bueno, eso sí, hay solamente que yo sepa, y además esto curiosamente entró en el libro, porque uno de los yacimientos es muy moderno, ahora hay 3 puntos de investigación sobre posible presencia escandinava y nórdica de la era vikinga en España. 2 vienen por topónimos, uno en Portugal y 2 en España. Que es, Juan Ignacio lo ha dicho al principio. Los vikingos cuando llegan a España son llamados por las crónicas asturianas Nordomani o Lordomani. Lordomani, sí. Lordomani es un nombre muy habitual. Hay 2 pueblos en España. ¿Tiene algún significado Lordomani? Lordomani nunca se ha sabido. Lordomani parece claramente en latín Nordmani, es decir, hombres del norte. Ah, vale, bueno. Pero en cambio viene de la palabra normando. Pero Lordomani nunca ha tenido mucha lógica. Sin embargo, las crónicas son muy claras, Lordomani. Bueno, hay 2 pueblos en España y uno en Portugal que se llaman así, lordomanos. Entonces, los 3 tienen algo en común. Está en la Farrera del Duero. ¿Por qué en el Duero? Tiene una pinta que te mueres de mercenarios escandinavos contratados para proteger la línea frontera contra el Islam. Los 3 se conservan los nombres y existe desde el punto de vista del topónimo, no de el hallazgo de nada. De los restos en sí. Luego, hay otros 2 muy interesantes. No está en León. Claro, no está en León, efectivamente. Me encanta porque aquí cada uno habla de lo suyo. Yo de que no he visto y de pelis, hecho, yo voy a meter Jesús, la cuña porque siempre me gusta mucho mencionarla. Todo esto lo está estudiando una investigadora española que es increíble, que es Irene García Losquiño, que es la primera que empezó con el tema de... Ella es especial... La tuvimos aquí en el programa. Pues, estuvo aquí. Estuvo aquí. Y luego hay 2 muy interesantes. Uno que acabo de pedir fotografías del sitio porque me interesa, porque he hecho una reconstrucción para un trabajillo que estamos haciendo muy raro, que es la Mota de Tres Palacios en Suances, en Cantabria. La Mota de Tres Palacios es la única base que se conoce en España de un castillo tipo Mota Bailey, que son los castillos normandos, no vikingos. Son los castillos que los vikingos daneses hacen en Normandía. Crean una estructura de fortificación que luego pasa a Inglaterra. Incluso hay algún rastro de idea en Sicilia, que son ideas de construcción normanda de fortificación. Bueno, pues en Tres Palacios hay uno de manual. Entonces, no se conserva nada, pero se conserva entera la planta. Y se sabe cómo probablemente era. Pero es que ahora arqueólogos gallegos han encontrado uno en Ovicedo, en un sitio que se llama Osmoutillos, que significa lo mismo. Claro. Es decir, entonces, lo curioso es una mota castral. Una mota castral que tiene toda la pinta de un asentamiento noruego-danés del siglo X. Está en excavación ahora mismo. Aparentemente es el único lugar que podría representar una fortificación de tipo mota castral realmente achacable a escandinavos. Tiene un problema. Hoy sí está muy trabajado ya el tema de que daneses y noruegos intentaron establecerse en Galicia probablemente como punto de camino hacia el Mediterráneo. Hay la leyenda de uno de los jarls de Dinamarca que se llamaba Ulf el Gallego, que durante 20 años operó como mercenario aliado de esos clanes nobiliarios gallegos durante muchísimo tiempo, hasta que sus bandas son destruidas ya muy avanzado el siglo XI. O sea, son vikingos muy tardíos. Olaf, que destruye Tui, luego es santo. Cuando se hizo cristiano, se volvió bueno y pío y le hicieron santo en Noruega. Pero es verdad como que... a Olga de Kiev. Todo el mundo que destruye cosas luego lo hace santo. Tú te arrepientes, te conviertes al cristianismo y te vuelves bueno. Entonces a Olaf destruyó Tui, toda su comarca entera. Y realmente el problema que existe, porque hay también alguna figurita que se ha encontrado, alguna cosita, el rastro vikingo desde el punto de vista, esto no es Francia, esto no es Inglaterra, no es Irlanda, aquí no hay nada. O sea, por aquí pasaron, saquearon, bueno, se lo pasaron bien un tiempo. Se les dio bastante mal en la mayoría de ocasiones. Hubo un pequeño principado en la zona de Ampurias, en Cataluña, pero eran normandos. O sea, eran ya vikingos,
blandivillos, de habla francesa, que por cierto son probablemente la herencia más tremenda que dejó el mundo vikingo, sin comparación con la Normandía francesa. Es que es muy... O sea, la Normandía francesa cambia el mundo, literalmente, o sea, y no es una broma. Pero además muestra perfectamente el espíritu vikingo, la idiosincrasia vikingo. Es como un espíritu vikingo mejorado. Y es como, tú me das este territorio, para mí, para siempre. Y lo único que tengo que hacer es aprender a hablar francés y convertirme al cristianismo. Estoy dentrísimo. Básicamente, tú me das un territorio rico, donde tengo ganadería, donde tengo buenos cultivos, buen comercio y dinero, y utilizo todo lo que yo tengo para convertirlo en algo serio. Sí. ¿Es posible? Odín es de quien era, claro, ¿sabes? En 15 días. Los líderes normandos que participan en la primera cruzada en España, la de Barbastro, es decir, Crespín... No me acuerdo ahora mismo el nombre, es decir, que eran normandos que intervienen. No. Se pensó lo mismo, ¿eh? Crispin Clander. Es decir, los primeros líderes normandos, si no hubiera sido por la conquista de Inglaterra, que es 2 años después, cuando Guillermo el Conquistador ocupa Inglaterra, probablemente hubieran acabado interviniendo al sur de los Pirineos mucho más. Exactamente igual que los normandos toman Sicilia y crean un estado en Nápoles. Sí, la verdad es que el crecimiento de Normandía es la herencia de los normandos. Por eso los ingleses, y ahora bien vamos a lo de los vikingos en América, están tan chulos y tan orgullosos de esa herencia vikinga indirecta que les llega por la vía normanda, porque al fin y al cabo los noruegos y los daneses fueron, comillas, vencidos o absorbidos por los sajones, pero los normandos, les guste o no, ha sido su clase dirigente durante Bueno, es que les cambia hasta el idioma. Totalmente. Porque el anglosajón a partir de la conquista normanda sea francesa. Volviendo a la península ibérica, claro, habéis hablado del tiempo como uno de los factores que permiten que elijan algunos de los lugares donde se asientan, y estaba pensando, Carlos, que tú apuntabas la posibilidad de que hubiera habido asentamientos en la costa cantábrica, pero claro, en la costa cantábrica para ellos es Benidorm. Absolutamente. O sea, que más que ciudad de vacaciones. Pero vamos a ver, pruebas no hay, salvo esto de Oviedo que está ahora mismo en reconstrucción, pero claro que era Benidorm, por supuesto. Hombre, y con el cambio climático será la Normandía, no sé si conocéis Normandía es Benidorm. Claro, aquí viene de un fiordo de Noruega, esto es un lugar agradable. No, pero es que les gusta el calor, O sea, yo ahora mismo estoy estudiando sueco y tengo compañeros de clase que están estudiando sueco porque trabajan en puntos turísticos del sur de España, y es que les gusta bajar a Benalmádena, o sea, claro. Es como, pero ¿por qué les gusta tantísimo? ¿Qué tal el sueco? Porque es lo que no tienen. Porque ese Teruel no les estima de mucho. Complicado, pero muy chulo. Porque hablando bueno, a lo mejor viene bien sueco. Antes tenía una pregunta de Marcos, desde el taller del pintor nos escribe y nos preguntaba, ¿te acuerdas de la pregunta que hemos dejado de cliffhanger antes, Marcos? No, estábamos hablando de los pueblos, de las migraciones y tal. Yo cuando estuve allí me interesé por el pueblo Sami, que es el que está en el norte, y entonces empecé a preguntarme, ¿no serían los verdaderos descendientes? Porque el pueblo Sami se conserva todavía con su propia identidad, tienen sus propios congresos, reuniones, etcétera, y están al norte, tanto de Noruega como de Suecia como de Finlandia, y encima entonces empecé a investigar las caras. Las caras que tienen son una mezcla increíblemente, porque ellos vienen, por lo visto, de todo lo que es el norte de Siberia, vienen y pueblan todo esto del centro de Asia hasta arriba, ¿no? Pero también se juntan con los inuit que vienen del otro lado. O sea, hay una mezcla ahí entre esos pómulos altos, estos ojos rasgados, y luego esa cara curtida del mundo ártico, ¿no? Que dices, ostras, esto es increíble. Entonces, esa pregunta que te quería hacer, ¿podría haber grandes componentes de pueblos sami entre los vikingos? No, porque no comparten ni siquiera, o sea, como bien apuntaba antes Carlos... Sus adversarios totales, ¿no? Sí, un poco sí. El mundo nórdico no se entiende a sí mismo como un concepto pueblo, pero sí que se entienden dentro de una comunidad que comparte lengua, cultura y ciertos rasgos culturales, por decirlo de alguna manera. Y los samis es que no comparten ni siquiera raíz lingüística. Son murálicos. Claro. Lo que sí que es interesante es que nosotros ahora mismo los vemos arrinconados en el norte de lo que sería la península escandinava y Rusia y demás, Finlandia y demás. ¿Por qué se les ha arrinconado ahí arriba? Porque cuando Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia se hacen fuertes, los empiezan a tirar hacia arriba. Pero se sabe que en época vikinga el pueblo sami habría estado alrededor de Oslo, o sea, tan abajo como Oslo. ¿Sí? Y sí que se cree que lo que diferencia la mitología nórdica con esos componentes chamánicos de Odín, de Freya y demás, de lo que sería la mitología germánica, que es la que nos puede contar Tácito en Germania y demás, es esos contactos con el mundo sami y con el mundo lapón, que es
de base chamánica. Entonces, muchas cosas que puede tener la mitología nórdica sí que pueden ser cosas que aprendieron o cosas que pues, por el propio contacto se asimilaron entre el mundo nórdico o el mundo sami. Pero que se mezclasen tanto como para representar, pues no sé, la verdadera cara del mundo nórdico, no, porque son un poco eso, un poco el vecino pobre que hay que ir tirando hacia arriba. Siempre una gente muy extraña, muy alejada de ellos, muy diferente. Comerciaban muchísimo con ellos, porque a nivel de pieles y demás es espectacular, eso sí, pero poco más. La pregunta original de Marcos, que sí que la recuerdo, era la de los dejé quesos, antes, ¿no? Era la de Sevilla. Era que si estuvieron los vikingos en Sevilla. A ver, hay una leyenda que dice que después de que entabladan los musulmanes... Isla Menor. Sí, claro, después de que vencen a los incursores vikingos, un grupo que quedó, que eran prisioneros, decidió no matarlos, no esclavizarlos y los dejaron en la Isla Menor haciendo quesos. Vale, eso es, vamos a creernos que eso sea cierto. Yo no sé si haciendo quesos o no. Sí, la leyenda dice que se quedaron haciendo quesos. Oye, hacen quesos muy buenos en el norte. Vamos a imaginar que fuera cierto y se hagan haciendo quesos. Hasta ahí estoy casi seguro que fue probable. Lo gracioso es cuando te salen tipos diciendo que sangre vikinga en Sevilla porque hacían quesos en Isla Menor. Bueno, pero es entonces que ya se me entra la risa floja. Bueno, pero es que en Sevilla se dan los Japón. Se dan, ¿verdad? Que se sabe también que es mentira, por cierto, lo de Japón, pero pero es inútil. Entonces, tú no puedes romper un mito. Entonces, da igual lo que tú cuentes, es absolutamente inútil. Obviamente eran 4. Si hubieran dejado algo de genes, se hubieran muerto en los 300 Isla años Menor es japonesa, siguientes. y a ver quién dice pero lo contrario. Si hubieran quedado después de 300 años alguno, que serían 2 genes de cada 1000, los echaron a todos cuando conquistaron Sevilla, porque Sevilla queda vacía entera. No dejó nada de rastro de población. Lo que pasa es que se confunde esas rubiezas y ojos azules. Se confunde que son con bereberes. el repoblamiento de Carlos V en la Carolina, Andújar, Linares, todo esto. Entonces dices, ostras, alguno se camuflaría entre. No, pues son gente moderna. Pero es que tú piensas que en Escandinavia hoy en día se han hecho estudios genéticos para saber que, como tenemos ADN antiguo, en Escandinavia se han hecho estudios genéticos para ver qué porcentaje nórdico antiguo podría tener la población escandinava hoy en día, y es que no llegan al 10% con todo su pasado histórico. Pues imagínate lo que puede quedar en España de 4 vikingos que se quedasen aquí para algo. El gen rubio y ojos azules es regresivo. Cuando se empieza a mezclar con morenos, desaparece, va desapareciendo por generaciones. ¿Qué te salió a ti en el ADN ESPI de sangre escandinava? ¿Te salió algo? Porque Celta dice que no. Ahí se está empezando a desmontar el mito. Pero es que el problema es que además esos estudios son un poco mentirijilla, porque te emparentan con gente de hoy en día, no con gente de hace 1000 años. Pero porque es estadística, son estructuras estadísticas. Por ejemplo, sitios donde el ADN antiguo, nórdico antiguo, era muchísimo más potente, eran sitios como las Hébridas, las Orcadas, las Shetland, Omán. O la isla de Man. ¿Sabes que hay una banda de locos su propia que están... insularidad no... ¿Has visto una banda de chalaos que tú que estás estudiando sueco que quieren reconstruir el Norn? ¿Qué es el Norn? Norn? Volver al idioma germánico de las Hébridas, nórdico. Pues, ostras, pues no los va a entender ni Cristo. O sea, están empeñados en que se tiene que volver pero a hablar en Norn. Pero a mí me parece muy Norn. guay eso. Hombre, es como si aquí quieren volver a hablar en gótico en los campos góticos. Yo estoy dentrísimo. Como una catedral. Carolingio. No, a lo mejor estarían de acuerdo, no sé, pues Daniel, nuestros amigos Daniel y... Aquí estamos muy en favor de las fricadas. Hoy preparando este programa y los posibles temas que se podían tocar, y hablando de la península ibérica y la presencia de los vikingos, Jesús Callejo le hacía una propuesta a Juan Ignacio Cuesta, y te quiero preguntar, Jesús, el porqué de la propuesta. Le dices de repente, ¿podrías hablar de la colegiata de Covarrubias? Qué bonito. Y entonces yo ahí es cuando hago, ¿qué? Claro, y que tiene que ver Covarrubias, ¿no? Con todo este mundo vikingo. Porque es rubia, ¿no? Nos tenemos que ir a una época un poco posterior, ¿no? Porque ya estaríamos hablando del siglo XIII, nos tenemos que ir con una princesa noruega, que es la princesa Cristina, nos tenemos que ver con esos pactos matrimoniales, ¿no? Que interesaban tanto a Noruega como al reino de Castilla en aquella época. Y ahí es donde entra esta pequeña princesa vikinga, rubia. El fecho imperio, qué bonita palabra. No era una vikinga. Que se casa con un hermano de Alfonso X el Sabio, y ahí pues pasa lo que pasa, con lo cual pues yo creo que es mejor que Juan Ignacio nos cuentes un poco esa peripecia, sabiendo que ya estamos hablando de una época ya cristianizada, y además que de hecho una de las condiciones que pone Cristina cuando llega a España, bueno, pone 2 condiciones. Una es casarse con el hermano guapo, o sea, no quiere logro. Yo la verdad es que estoy con ella. Claro, o sea, que le diría que me casara a la fuerza. El más guapo de todo. Y el otro es que se hiciera una ermita San Olaf. Y San Olaf por entonces ya era San Olaf. Claro, que no es vikingo, santo. que es absolutamente cristiano. Claro. Exacto. Juanín. Bueno, pues sí, estamos hablando de Cristina de Noruega, que fruto de un concordato entre el gobierno noruego y el gobierno de Castilla, vino aquí
por voluntad propia primero de Fernando de su padre, de Jacón IV. Sí, de Fernando III, sí, de Jacón IV. Y luego de la voluntad de Fernando III el Santo y tal. Y Alfonso X, que la casan con el hijo guapo, que es el infante Felipe de Castilla. Porque él no quería con Froilán, porque Froilán tenía un rostro... Grano en la nariz, tío, algo así. Se tenía algún problema... Que era feo. Labio leporino. Sí, se lo estaba adornando mucho, pero con decir que era feo ya. Pero ¿qué es lo que pasó? Pues muy sencillo, que esta princesa noruega se asenta en Sevilla, en principio, se van a vivir allí, pero ella, claro, allí pues se encuentra con un calor que ya no, claro, es que no era lo que esperaba, ¿no? Noruega, Sevilla. 40 grados para una Noruega. 40 grados, cosas de Oslo. O tampoco parece ser que le agradaran mucho las carriolas ni nada de esto y tal. Cruzcampo. Pues poco a poco fue cayendo en melancolía y murió, con lo cual le dejó al infante Felipe de Castilla hecho los... Qué bonito, murió de melancolía. Qué bonito. Sí, es la leyenda, sí, es muy triste. Hombre, queda mejor que con un golpe de calor. Covarrubias, la verdad es que ha conseguido vivir bien del mito. Y luego, pues, por razones y porque era el abad de Covarrubias, está enterrada en el pueblo de Covarrubias en un féretro de tipo gótico y tal, con arcos de medio punto. Es precioso, es muy bonito. Y señales florales. Los noruegos lo tienen niquelado aquí, lo tienen frotado y una banderita. Es que esta gente... Es un sitio, además es curioso, porque a vez en Covarrubias no solamente estuvo ella, sino que también tenemos a alguien que es originario de ahí, que sabéis que es Silverio de Ura. Entonces, Neonimus. Bueno, y la canción que le dedica a Cristina de Noruega. Claro. Maravilla, ¿verdad? Esa canción. Bueno, a ver, el hecho de que al final vaya a Sevilla es porque el infante Felipe era arzobispo de Sevilla. Claro. ¿Cómo puede ser que fuera arzobispo? El mundo era así, hay que entender. Bueno, es que es antes del Concilio de Trento, la gente se puede casar. Que es que además de infante era eso. Y el hecho de que la tierra en Covarrubias es porque era abad de Covarrubias. El abad de Covarrubias. Al final tampoco le duró mucho la viudedad, porque se casó rápidamente con otra mujer. Se casó rápidamente con otra. La que está enterrada en Villalcázar de Sirga. Es curioso que probablemente... Villalcázar de Sirga, que es un asentamiento templario del Camino de Santiago, un lugar fascinante absolutamente, que es la sede de la Virgen Blanca, que es la que aparece en las cánticas de Alfonso X el Sabio. Y otra cosa interesante de Covarrubias, dentro del mundo de la superstición, bueno, el sarcófago estuvo bastante tiempo desaparecido, ¿no? Cuando lo encontraron, qué maravilla, y además lo encontraron con unos poemas que ha dedicado su esposo, ¿no? El infante Felipe, hacia ella, incluso pues como un remedio, ¿no? De la supuesta enfermedad que padeció la princesa Cristina. En el oído, ¿no? Puede ser, y que luego había habido como mucha leyenda detrás de si la habían asesinado, si se había muerto de melancolía. El caso es que cuando escuchéis eso de Santa María estrelado día, Norga nos vía, perada y porfía, estamos ante la Virgen Blanca de Villalcázar de Sirga. ¿Cómo haces para que te salga la rever en la voz? No, eso es Espi. El vikingo. El vikingo atento. Me queda un tema en esta parte de... ¿Sí? Termino lo de la superstición. Es que ese sarcófago tiene una campanita y esa campanita, en fin, se ha transmitido de manera oral y de una forma muy supersticiosa, pero en fin, también muy fantasiosa, que aquellas mujeres que quieren casarse en ese mismo año, pues tocar la campanita, invocar a la princesa Cristina de Noruega y bueno, pues el Príncipe Azul aparecerá isofacto. Qué bonito. Cosa que creo que falla más que una escopeta de feria. Sí, porque además con lo rápido que se murió, no sé yo si te augura un buen matrimonio. Suele ser una rana. Decía que me quedaba un tema dentro de esta relación de los vikingos con la península ibérica, en concreto con el idioma español, con el castellano, porque todos sabemos que nuestro idioma está lleno de palabras de origen latín, griego, incluso, yo qué sé, de inglés, francés, pero escandinavo, Carlos. Hay una profesora que se llama Erla Erlensdottir. Bueno, es muy curioso. Los islandeses son el único país de Europa que no tiene apellidos. ¿Es patronímico o matronímico? Exacto, si tú eres hija, hijo de, o hija si tú te llamas Erlens, si eres hija eres Erlensdottir y si eres hijo eres Erlensson. Con lo cual toda isla se llama igual. Tiene mi apellido. A ver, esta señora hizo un trabajo, para completar lo que se sabe desde siempre, que era para fijar lo que sería toda la estructura del origen de las palabras de origen vikingo, vamos a llamar vikingo en general o nórdico en el español actual. Esto tiene un pequeño problema, es que algunas de las palabras son comunes a otros idiomas germánicos, con lo cual es difícil determinar cuál es el origen exacto de la forma en la que llegaron. En español, en castellano, la mayor parte de las palabras de origen vikingo vinieron a través del normando francés, la mayor parte. Pero
tuvieron una influencia importantísima en el lenguaje náutico de, por ejemplo, de Cantabria, de Asturias o de Galicia. En el castellano hay 225 palabras de origen escandinavo. 225. Muchísimas. Que me muchas parecen más. muchísimas. Sí. Claro, Sí, claro, sí. porque la gente hay muchas palabras que las usa de manera normal y nunca pensaría que son de origen escandinavo. Por ejemplo, Carlinga, Carlinga no la utilizo yo Claro. habitualmente, pero Carlos. sí va a ser un avión. Hombre, Ah, bueno. sí. Cabina. Carlinga es cabina sí. muy Cabina. típica. Cabina. Carlinga, Carlinga es el hueco que existe dentro del interior de los navíos, es una palabra escandinava, también lo es cabina es cabaña, en una palabra de origen diferente, no Sí, sí, claro, la derivación. nosotros. Sí, sí, sí. Quilla, tinglado, ¿Cuál? quilla, por ejemplo, No, la quilla otra. de los barcos, tinglado. Tinglado. Armar un tinglado, claro, Montar el un tinglado. tinglado. La del casco Armar un tinglado. Ah. El tinglado, es decir, lo más importante que aportan los vikingos a un país como España es la construcción naval. Toda la construcción naval española es normanda, entera. Toda la estructura a partir del siglo XI cambia y utilizan el sistema de ensamblado que utilizan los barcos vikingos. Eso cambia completamente, incluso la forma... De hecho, las palabras vikingas o escandinavas de español, el 80% son términos náuticos. O sea, tienen que ver con el mar. Es decir, el mar está profundamente influido por el mar del norte, por los vikingos y por los... Y aunque es verdad que muchas vienen, la palabra flota es una palabra también vikinga, la palabra quilla, la palabra tinglado, que viene de tinglanía, de una forma, Sí. de la forma de ensamblar. Entonces, todo este tipo de palabras que usamos de manera normal, nadie sospecha que son de tipo vikingo. Equipar. Equipar, Sí. equipos son... Onda. Son palabras vikingas. Es decir, son palabras escandinavas. Antes de la palabra iban todos a su bola, ¿no? Por Había- supuesto, claro. estribor. Del lado Estribor. siempre tiene Babor, que ver... ¿o no? Babor, hay dudas, parece que viene el frisio, en español hay otro idioma germánico, pero hay algunas que pueden contaminarse por venir de otros entornos muy próximos a los idiomas escandinavos, como podría ser, yo que sé, el frisio, el holandés, el flamenco, es decir, incluso el normando, que aunque los franceses adaptaron el idioma danés, lo convirtieron rápidamente en francés, pero el normando francés tiene un porcentaje enorme de palabras de origen escandinavo. Y muchas de ellas vinieron por la vía marítima al norte de España y a partir de ahí, como determinaban algunos elementos de la construcción naval, pues entraron directamente en el castellano. Así que, ya sabéis, fíjate, guindar, deslizar, Deslizar. abarloar, Eso. guindaste, que es una de las partes del... Pero todo esto son palabras singlar. Algunas no son muy comunes. Singladura, sí, singladura, sí. Son bueno, es que todos sus Singladura, derivados. bonito, sí. Son todas palabras que deslizar. Es decir, son palabras que vienen claramente del escandinavo. Es que Yo al tengo final una. la mayor contribución a nivel mundial que puedan haber dejado los vikingos es el mar. su barco. La Sí, sí, el mar. Claro. El mar en España, claramente. Es pero y en todas partes. Y de hecho la forma esta que comentabas de construir los barcos se sigue utilizando hasta hace muy poquito. Cuando tú vas a Dinamarca, al Museo de los Barcos Vikingos en Roskilde, tú puedes... dentro de la entrada al museo, que la verdad es que vale muchísimo la pena, tienes la oportunidad de remar un ratito como si fueses un vikingo. Y te ¿Qué tal suben- la experiencia? Buah, increíble, dura, sí. O sea, piensas y dices, madre mía. Pero en realidad lo que estás haciendo es navegar en un barco del siglo XIX, Sí. un barco danés del siglo XIX, pero es que Tecnología es moderna ya, ¿eh? exactamente igual que como habría sido un barco vikingo. Ah, no había avanzado. Menos, bueno, las Claro. supuestas cabezas de Cabezas, dragón, que no exactamente. sabemos si las llevaban o no las llevaban. Posible, pero es un sí. adorno bonito. hombre. Voy a contar una anécdota. Siendo Adelante. yo joven, Sí. En un barco vikingo. conocí a una muchacha que se llamaba Ingrid, que había nacido en Copenhagen, en Saludos Copenhague. a Ingrid. Entonces, esta chica con la que estuve yo aquí, no tuve relaciones con ella. pero- ¿Estuviste? No profundices. No tuve Vale. relaciones con ella, Amiga, pero amiga. le gustaba mucho que yo le cantara canciones españolas con la guitarra. Y lo hacía de mil amores y tal. Ajá. Porque ella era amiga de otra amiga que se llama Julia España. Y esta sí era española. ella. Saludos también. Bueno, pues esta chica, la tal Ingrid, Ingrid. tú la veías así, con la altura, Hombre, claro. el color de pelo y estas cosas, y decía, tú Flipabas. no eres vikinga, pero casi. Hay una cosa muy curiosa. Había otra... Perdona. Hay una cosa sobre la derivación de los idiomas muy curioso, porque cuando has preguntado lo de equipar es- Equipo. Claro, pero fíjate, en el nórdico antiguo, skipa era solamente equipar un barco, no equipar cualquier otra cosa. Ah, y no hacer Solo equipo. un barco. Es que Vale. skip es barco. Solo un barco. Skip es barco, Ah, claro. ahora Hay entiendo. una palabra... Skip es barco en sueco, sí. ¿Cuál? Hay una palabra tecnológica que usamos todo el mundo y proviene del vikingo nórdico. Y es Bluetooth. Viene del rey danés Harald Blantan Gromson. Blantan significa diente azul. Y este fue llamado y es el que reunió a todas las tribus para hacerse fuerte, etcétera. ¿Y qué tiene que ver reunir todas las tribus? Pues precisamente el Bluetooth lo que hace es que reúne todos los dispositivos que están bajo una clave y fijaos, ahí tenéis la... Y el emblema es una runa, ¿no? Eso me está el diciendo. emblema es la combinación de dos runas, la Hagal, que es una Ibercana, X con sí. un palito así, y la Harkam, que es una B de ángulos
bueno, podría ser de 45 grados cada uno. Pues esas dos runas forman el símbolo de Bluetooth. Bluetooth, Blantad, Cromson. Bloatand. La A con una voladita es como si fuese una OA. O sea, si vas a empezar a corregir nuestra pronunciación, lo dejo para que lo sepáis. Un problema. Es sueco, porque el sueco de si quieres corregir a alguien, enfréntate a Alberto Espinosa, que es el vikingo. No, que tiene una espada vikinga. No, ya, enfréntate a él. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el estudio en este momento porque creo que tiene miga. Os cuento, claro, todas las músicas, ya sabéis que tenemos una librería musical donde hay que buscarlo, pues yo qué sé, la he buscado yo. Vikingos, Vikings, Nordic. Tampoco es que haya muchísimas cosas música en este sentido. Épica. Claro, épica mucha, pero es que te sale sola con estos. Pero porque es todo lo que tenemos en la cabeza cuando pensamos en vikingos, ¿no? Y tú has dicho lo primero, antes de que saltaran las guitarras eléctricas, ante lo cual Alberto Espinosa ha levantado la mano diciendo por fin suena música buena en la escóbula de la brújula. Has dicho, probablemente no escucharían nada parecido a esto. Bueno, es que no tenemos ni idea de la música que utilizaban. Es un problema para Entre juzgarlo. otras cosas porque como todo el material orgánico en el suelo escandinavo, aparte de que son 1000 años de diferencia, se conserva muy mal, no tenemos... O sea, en otros sitios puedes hacer un poco de reconstrucción porque has encontrado... Sí, en Egipto, por ejemplo, que se han encontrado... Bueno, aparte de partituras, porque esta gente es que lo escribía todo, claro, es que no es muy justo, luego los demás estamos un poco parcos de información, no hemos encontrado objetos... instrumentos musicales, entonces tampoco tenemos ni idea de por dónde nos irían las melodías. Pero es verdad que en los últimos años, y sobre todo a raíz de la serie Vikingos de History Channel, que la banda sonora se la puso Vardruna, que es un Einar Selvik, que era un señor que hasta que fundó Vardruna era, no sé si era cantante, bajista o algo, de Gorgoroth, que es un grupo de black metal noruego. Espi lo conoce, estás sintiendo, sí. Decidió pasar a hacer... escuchas, ¿eh? Pero mola mucho, yo aquí recomiendo... Gorgoroth. Sí. Vale. Pasó a hacer pues lo que él considera una reencarnación o una especie de reinterpretación de lo que sería la música nórdica antigua. Por ejemplo, coge poemas de las Edas, del Havamal, o le pone música y tal. Pero claro, esto como que la gente se lo ha tomado muy a pecho y entonces ahora da igual, hay 1000 millones de reels en redes sociales que utilizan este tipo de música y te ponen el música vikinga, cantos antiguos tradicionales vikingos. Y es como... Y el pobre señor te lo va explicando una y otra vez de yo no estoy haciendo música vikinga, yo cojo instrumentos que se conocen antiguos, intento hacer una recreación de lo que a mí me parece y tal. Pero bueno, sí, le hemos asociado esta carga épica a todo lo vikingo. Y el rock, Carlos, que lo estabas diciendo, rock a tope. Estamos hablando que es que hay 1000 grupos. Noruego no creo que oyeran. Lo que pasa es que, claro, estas interpretaciones modernas que tú te buscas algo en tu pasado que te haga diferente, pues es curioso cómo los noruegos modernos rockeros de rock duro se han orientado hacia un pasado que en realidad no existe, se lo han inventado, pero que les mola, porque como les distingue de los demás, dicen esto sí que es nuestro. También es mentira. Pero realmente les genera una especie de idea que han llevado muy bien, porque ahora mismo son punteros dentro del metal. La verdad es que hay unos grupos en Escandinavia que son claramente... Porque los países escandinavos son de los grupos que más grupos de metal per cápita tienen. Sin duda alguna. Grupos de metal per cápita. Sí, por ejemplo, Islandia es una barbaridad, Suecia es una barbaridad, claro, Finlandia es una frío, barbaridad. sin nada que hacer. Hay uno particularmente importante que era duro, pero duro y fuerte, que es Hemingarna. Ojo, me estáis dejando flipado, con vuestro... Claro, Mira, pero esos hacen un rollo también Vardruna, pero son más antiguos, sí. porque Einar Selvik tampoco es el que se ha hecho más famoso porque al final le puso banda sonora a la serie Vikingos. Claro. Igual que Eivor, por ejemplo, le pone música de Last Kingdom, si la habéis visto, la de, en castellano no sé cómo se dice ahora. El último reino. El último reino, y también se hizo como muy famosa. Y canta con esa voz. Lo único que sabemos de música es que no sé qué cronista dice que hablar de su música no valía la pena porque eran muchos gritos, y supongo que de aquí vienen un poco las cosas, que era
tremendo para los oídos, horroroso, dantesco y que no valía la pena hablar de su música porque era horrible. A mí eso me recuerda cuando estuve en un grupo de rock oscuro de estos de Mongolia, que estuve en un concierto. Que estuve de precisamente... Los de The Who. Sí, exactamente. Qué buenos. ¿Ves? De verdad que estoy alucinando con el Yo programa. estoy ahora mismo muy sorprendido. Pero pónselos luego porque son muy chulos. No, o sea. ahora hacemos una... Un grupo de alguna audición. Mongolia de rock, sí. Hacen, sí, Lo soy primero que se metal me mongol, ocurriría pero hoy es es que... un grupo de rock de Claro, pero Mongolia. con todas esas músicas folclóricas, a mí es un tipo de música que me gusta. Heavy metal mongol. De todas maneras, en Mongolia- Pues alucinas, ¿eh? No, estoy alucinando Alucinas. ya. Una de las cuestiones que quería tratar era un poco el final de los vikingos, la cristianización, algunos de los restos que Marcos y Jesús nos quieren contar, pero creo que lo voy a dejar para la extrabula porque ya viene a cuento hablar de la cultura pop y cómo se ha retratado a los vikingos a lo largo de la historia reciente. Ya no digo siglo XIX, que habéis hablado mucho de ello, de todo el renacimiento de la cultura vikinga a través de la literatura y demás, sino en el siglo XX-XXI, con toda la cultura pop actual que estamos mencionando ahora mismo, se está retratando justamente, sabiendo que no tenemos muchas fuentes primarias o prácticamente ninguna, lo que era la cultura vikinga. A nivel estético, por ejemplo. Por ejemplo. A nivel estético, no. Porque... O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? El siglo XVIII-XIX nos genera el mito del vikingo salvaje, zarrapastroso, que parece sacado de una cueva, ¿no? Con estas pieles que no sabes si es un troglodita o un vikingo, y el casco con cuernos. Y eso lo hemos arrastrado pues hasta hace muy poco. O sea, yo creo que la mayoría de la gente hoy en día ya sabe que los vikingos no llevaban cascos con cuernos porque lo hemos repetido mucho. No estoy seguro. Pero... en 2013 se estrenó la serie Vikingos de History Channel y yo dije, ostras, qué buena oportunidad para empezar a hacer algo más histórico porque ya tenemos muchos restos arqueológicos y mucha información. Y es verdad que, por ejemplo, la serie en otros aspectos es muy fiel a la realidad. Los barcos están muy bien hechos, las casas están muy bien hechas, pero hemos creado otro monstruo vikingo, ¿no? ¿Cuál? El del vikingo motero de los mares, el que parece que salen de Sons of Anarchy. Le faltan los pinchos de Es los que punkis claro, de los o sea, 80. yo pongo el mismo ejemplo Es horroroso, siempre y que en mis charlas lo hago. Yo les pongo un frame de todos ahí en formación con las motos y luego les pongo un frame de vikingos saliendo todos del barco con los escudos y es la misma serie. Mira, en la presentación Cambiando la época. de nuestro libro Demonios del Norte vino un grupo de recreación. O sea, como regalamos hidromiel y esas cosas se llenó. Entonces, Mira, me la perdí, o sea, me está pareciendo fatal. el grupo de recreación que vino, Björn es un grupo de recreación vikinga y alto medieval española, que es una verdadera maravilla. O sea, es una fidelidad absoluta. Y lo curioso es que, claro, la gente preguntaba por qué no parecían vikingos. ¿Por qué no parecen vikingos? Pues es que a raíz Parecían de lo que eran de verdad. Claro, es que a raíz de esto es una anécdota que cuento siempre, pero cuando yo empecé a hacer divulgación me abrí unas redes sociales. Sí. Y en la primera, yo qué sé, pues entonces me parecía una barbaridad. Hace muchísimos años, mis primeros 1000 seguidores, dije, voy a hacer un sorteo. Mi madre cose muy bien, mi madre me había hecho unos peluchitos de vikingos muy monos que tengo en casa todavía, y le dije, ay, pues si me haces un peluche así más grande, lo sorteo. Total, que mi madre es... Mola. Yo le explico las cosas a mi madre es mi mayor fan, mi madre se lo sabe todo. ¿Cómo se llama tu madre, por favor? Carmen. Carmen, un saludo grande. Carmen podría darte una charla ahora mismo. De peluches vikingos. También. Una especialidad. No sé, yo tengo a Dan Marino en peluche, que es un Ya con de Duque de Olivares, pero esa historia para otro día. Madre mía, cómo estamos hoy. Y yo le enseñé a mi madre cómo se vestían, cómo iban vestidas. De hecho, me hizo con pasta esta, con fimo, los broches tortuga. O sea, era un peluche, o sea, un rigor histórico que era una barbaridad. Y ya cuando me lo da, digo, pero que le acaba de poner cascos con cuernos. Le puso unos cuernos. Ay, Dios, Carmen. Claro, y claro. Es que ella veía Vicky el vikingo. Claro. Amigos. Entonces yo le pregunté, digo, mamá, si tú sabes todo lo que sabes, ¿y por qué le has puesto esto? Y me dijo mi madre, si no le pongo un casco con cuernos, ¿quién va a saber que esto es un vikingo? No le falta razón, ¿eh? Claro. Y eso fue, yo creo que ha sido la huellita al cabo de que a mí me despertó mucho la curiosidad de decir, vale, yo ya he investigado a los vikingos cómo son, pero a mí lo que me interesa es qué ha pasado. ¿Qué ha pasado para que en realidad los estemos pensando, dibujando, imaginando y reproduciendo de una forma absolutamente distinta a cómo eran? Porque en el siglo XIX te compro que no teníamos ni idea. Pero es que hoy en día sabemos cómo son. ¿Y qué ha Claro, pasado? pero porque vende más el Thor Hombre, sí, o el claro. Thor de gimnasio, el cachitas, O la que Marvel. no el... Yo supongo que a nivel estético es mucho más apetecible para el consumidor Bueno, visual. Chris Hemsworth, ¿no? Bueno, es que yo ahí no puedo poner problemas, ¿qué te voy a es decir? por eso te digo, claro. Mira, Que- te voy a contar una anécdota que es muy divertida. Una vez estuve de pregonero mayor en un pueblo de Teruel que se llama Andorra.
Sí. No es Andorra, es un pueblo de Teruel que se llama Andorra Teruel de toda la vida. Al lado de otro que se llama Ariño y tal. Y entonces fui allí y ellos querían hacer unas jornadas ibéricas, de cultura ibérica y tal. Pero como no sabía cómo se vestían los iberos, se vistieron todos la serie vikingos. Claro. Pues es que más o menos es un poco lo que pasa, ¿no? Al menos en el siglo XIX, porque, o sea, vosotros pensad también que hay cuadros del siglo XVIII con barcos que parece el barco de Colón. ¿Por qué? Pues porque hasta... El romanticismo. Pero porque no se había encontrado ningún barco vikingo todavía. Son posteriores. Yo creo que al final hoy en día es un poco... Tienes que vender el producto. Y llama mucho más la atención Ragnar Lodbrok con esas trenzas, esos maquillajes, esos tatuajes que no llevaban, ese maquillaje que no llevaban, todo vestido de cuero, todo negro, con un aspecto así agresivo, porque los seguimos queriendo plantear desde una posición o desde una postura un poco agresiva, que no saber que a lo mejor pues un vikingo de estatus se te plantaba con una túnica de seda amarilla o rosa, porque cuanto más brillante y chillón fuese el color, más estatus te estaba demostrando. ¿No? Vikingo rapel. Sí, porque al final eso es teñir la ropa de un color con un pigmento que es muy caro. Primero que el negro, hasta que no aparece, hasta el siglo XVI, el negro no se puede, gracias a Felipe II que le pone interés, no hay pigmentos negros. Te quedaba eso un fue color... cuando se descubrió el zumaque. O arrindongo. Entonces, un color rojo, un color azul, un color púrpura, eso te está diciendo que ahí hay dinero. Llamativo. Llamativo. Entonces, ya que estamos hablando de la serie Vikingos, si tuvieras que destacar 3 cosas que sí se parece la serie Vikingos a lo que eran los vikingos y 3 cosas que no se parecen en absoluto y que habría que descartar, ¿cuál serían? Una sería... Mira, cosas que no de la serie... Bueno, para empezar, partiendo de la base de que la serie es como una coctelera en la que tú metes cosas arqueológicas, las edas, las sagas, hechos históricos y personajes de toda la era vikinga, de los 300 años, y los metes todos en el mismo saco, porque tienes, o sea, la serie Vikingos se supone que ocupa como unos 50 años de historia. Pues ahí está la todo. La vida de Ragnar, que tampoco coincide cronológicamente. No, claro, con lo que porque Ragnar no existió en realidad. O sea, Ragnar es un poco el rey Arturo del Norte. Están asaltando el monasterio inglés, ¿no? De Lindisfarne. Pero a la vez su hermano es Rollo, que va a ser el duque de Normandía, que les separan más de 100 años. Ya. Pero bueno, ¿cuál sería la similitud? Partiendo de esa base, yo te diría que las cosas que menos a nivel estético. Los peinados... además, como que conforme avanza la serie, los peinados se van volviendo cada vez más locos y de repente aparece la Gerta con broches tortuga en la cabeza cuando van en otro sitio. Quiero decir, peinados, el tema maquillaje y tatuajes, que se ha hecho muy famoso y de hecho ahora hay sitios que te dicen peinados vikingos, trenzas vikingas, maquillaje vikingo. Todo esto es culpa de la serie Vikingos y no. Ellos no llevaban ningún tatuaje, ninguno. A ver, es que la única fuente que tenemos es Ibn Fadlan, que te dice que... Ibn Fadlan o Altartusi, ahora no me acuerdo quién era, pero que te dice que llevan como cosas pintadas por el cuerpo, pero claro, de pintarte a tatuarte va un mundo. No podemos descartar que se tatuasen porque en realidad los tatuajes existen, igual que los piercings existen desde la prehistoria. Podrían ser pinturas de guerra, pinturas de batalla. O podría haberse encontrado con una tribu eslava, que los eslavos sabemos que... Muchas más referencias si hubieran, como los pictos. Yo creo que también. Si se hubieran tatuado, se sabría con mucha más seguridad. O temas cita, que tenemos tatuajes y demás. Y desde luego, sí hay bastantes fuentes para suponer, lo que acabas de comentar, que intentaban buscar lo que era la elegancia suya, vestían lo mejor posible, sabían lo que era el lujo, tenían una condición estética muy correcta. No sé si habéis ido a algún museo escandinavo. Las joyas era una maravilla, ¿no? Son... no era un pueblo salvaje en ese sentido. Y de hecho rozan lo hortera, las joyas, y grandes. Y luego, cosas que te diría que sí me gustan de la serie. Me pregunta Alberto Espinosa, aprovechando esto, si el águila de sangre lo hacían de verdad. No, dice que no. No lo hagas. Eso está explicado en el libro, que es largo, pero es muy interesante ver de dónde llegan, de cómo se forman, ¿no? Todos esos mitos. Y volviendo a la serie, cosas que sí que me gustan, te diría, la primera, lo que son la arquitectura de la serie, los barcos están muy bien hechos, lo que sería ver cómo es una granja vikinga pequeña en la que vive gente a cargo de una persona con una sala comunal y todo eso está súper bien hecho. Pero a mí hay 2 cosas que me gustan mucho de la serie que son como más etéreas. La primera es, sobre todo en las primeras temporadas, esa sensación de que, y que de hecho te lo dejan ver, que los dioses caminan contigo. Que de repente en una esquina se le cruza un personaje con capa y con gorro, que no sabes si es Gandalf el Gris o quién es, y te transmite muy bien esa creencia de que la gente de verdad creía que los dioses estaban en todas partes y seguramente se los encontrarían. Y la segunda cosa que me gusta mucho es cómo se trata el tema del cristianismo a través de la figura de Ragnar. Cuando Ragnar se encuentra con Ethelstan, que es el esclavo al que primero
rapta y luego se hacen amigos y tal, todo el viaje de Ragnar, que es un poco ese viaje hacia el cristianismo, hacia empezar a plantearse cosas, hacia si le interesa o no le interesa esa nueva religión, ese Dios, esa inquietud que tiene, me parece que refleja muy bien lo que habría sido el pueblo vikingo en esa época al encontrarse con el cristianismo. Y son cosas que, claro, la gente dice, pues es que la serie es una mierda, porque no, la serie tiene cosas que están mal hechas, pero mal hechas sabiéndolo, porque yo pude hablar con el creador de la serie, me invitaron al estreno de, no sé si fue de la 3ª temporada, y estaba Michael Hirst, y yo le pregunté por las fuentes, y el tío sabe perfectamente lo que está haciendo. Otra cosa es que luego en la serie le interese hacerlo o no. Es igual que lo de Nolan en la Odisea, saben perfectamente lo que hacen, lo hacen porque quieren. Claro. Yo creo que hay otros dos conceptos también que se desarrollan muy bien, que es el destino, ese destino inexorable, el que están ellos como predestinados, ¿no?, a conseguir si los dioses quieren, y el otro es el concepto de la muerte. O sea, ellos veían la muerte con una naturalidad que yo creo el que capítulo del templo de Uppsala se refleja muy bien ahí. De los sacrificios y cómo bueno, creo que no le hacemos spoiler a nadie porque la serie se estrenó hace 13 años. Haberla visto. El momento en el que uno de los hombres de Ragnar como que se presta a ser sacrificado en el templo de Uppsala. Yo creo que las primeras temporadas, sobre todo, luego entiendo que como cualquier serie que sea larga, las tramas ya empiezan a desbarrar por un lado y por el otro. Pero yo te diría que las 2 primeras temporadas son magníficas en ese sentido. Y luego, si queréis ver algo lo más histórico posible que se haya hecho hasta la fecha, pues habría que ir a ver The Northman, de Robert Eggers, que salvando algunas cositas, como el filtro roña guarrindongo que le ponen a todas las series... Qué obsesión. Yo voy a romper una lanza en favor de Eggers y creo que usar... porque él sabe que lo que está haciendo no, esos colores son... Yo creo que lo que intenta mostrar es esa Islandia absolutamente desoladora y de para pegarte un tiro. Que no hace falta hacer gran cosa para mostrarla, o sea, vas por allí y la muestras. Pero a nivel a nivel estética, a nivel lo que te cuenta, o sea, yo salí del cine pensando, ostras, yo leía sagas y ahora mismo la acabo de ver, porque es magnífica. Con la idea... ¿Sí? Sí, no, a mí hay un detalle que me gustaría que comentarais. Es se habla mucho de Odín, se habla de Thor, pero en cambio el Loki, la figura de Loki, lo que es en realidad en las sagas, a lo que luego se ha vendido, no tiene nada que ver. ¿Te refieres a Marvel? Eso estaba pensando. No, pero claro, no. Y incluso, a ver, Loki se ha vendido la imagen de que es el típico, el hombre por excelencia, etcétera, etcétera. Y si no me equivoco, tuvo hijos. Loki... Como mujer. Loki se transmuta en cosas femeninas en varias ocasiones. O sea, la más famosa es la de cuando se convierte en una yegua para como... no sé cómo decirlo, para entretener al caballo de un gigante para que no pueda acabar una cosa y así los dioses no tengan que entregarle a Freya. Y bueno, pues ahí pues se va de escarceo con el caballo y pasan cosas y vuelve con un caballito que es el que le da a Odín. Pero hay otros 2 momentos en la mitología nórdica en el que Loki cambia de sexo y pare cosas. Bueno, espero que sean humanos más que cosas. No, porque una vez es... Por eso ha dicho cosas. No, por eso he dicho cosas, porque no siempre son... De hecho, nunca son humanos. Pero que pare, ladrillos. Primero se queda embarazado como de una bruja, que es, ahora no me acuerdo dónde, y luego pues el caballo. Pero bueno, Loki es un personaje que no solo transmuta a nivel transgénero, podríamos decir, sino que también lo hace, pues se convierte en mosca cojonera, se convierte en salmón, se convierte en muchas cosas. Es que al final... si uno se lee las sagas, o sea, si uno se lee las Edas, nos ha llegado a partir del siglo XIX. El siglo XIX lo que nos deja es una imagen muy fiera de los vikingos, también de su mitología. Entonces, claro, lo que te llega de Thor es un dios como muy masculino, muy testosterónico, muy... Sí, ¿no? Como muy testosterónico. Es muy Marvel. El de la fuerza. El de la fuerza, sí. Y te vende a Loki como el antagonista. Eso es. Sin embargo, cuando tú te vas a las Edas... Sí, es como el... A mí me gusta siempre plantearme, o sea, Thor es como tu amigo que es muy bueno pero es un poco tonto y tú lo conduces por donde quieres y le dices dispara y dispara sin preguntar porque es como de muy buen corazón y Loki está detrás con el ñiqui, que es el astuto de la relación. Y esa relación cómica es la que se pierde a partir del siglo XIX. Pero es una relación súper cómica que puedes encontrar en las Edas. La mayoría de los cuentos que hay en las Edas son Loki y la lía parda, tienen que arreglarlo, Thor está por en medio, Thor revienta cráneos de gigantes y bueno, pues son un dúo muy cómico. De las Edas en prosa. Creo que es una... Porque hay en prosa y en... que son lo mismo, ¿eh? O sea... Pero creo que hay una que trata de una comilona en la que Loki está dando por saco continuamente a todos, ¿no? Incluso a uno de ellos es al propio Odín. En Locasena es un... Bueno, aquí lo que pasa es que los dioses han montado... A ver, al principio los dioses acogen muy bien a Loki. Loki no es un dios.
Loki es un personaje que es hijo de gigantes, que Thor sabrá, ¿sabes? Thor sabrá por qué, sí. Odín decide acogerlo entre los otros dioses. Pero es un porculero. Y siempre está... Es un poco esa sensación del que se sabe fuera de sitio y en vez de intentar hacerse el sitio, pues se dedica a tocar las narices. Y en la narrativa de la mitología nórdica, pues al principio a los dioses les hace un poco de gracia, pero llega un momento en el que todas las desavenencias de Loki, todas las liadas pardas de Loki no les dejan, ya no les hacen gracia. Entonces cuenta el mito que se han montado un banquete por su cuenta, no le han invitado, y Loki se entera, y Loki se planta allí, y entonces Loki lo que se dedica es a insultar a todo el mundo. Y de hecho, aquí hay mucho debate sobre cuánto de inferencia cristiana tiene este poema, porque insultos que deja caer, pues a Odín lo llama maricón prácticamente, porque dice que como para practicar la magia Seider se tiene que travestir, pues que tú de que te ríes de que yo haya parido algo si tú haces lo mismo. Y a Freya pues la llama Pilingui y demás, porque claro, se acostó con los enanos para conseguir un collar, porque es la diosa de la fertilidad, de la sexualidad y de no sé qué. Entonces no sabemos hasta qué punto ahí hay inferencia cristiana. Esto de Loki, de que no le invitan, en fin, a ese cumpleaños, me recuerda un poco lo de la Bella Durmiente, ¿te acuerdas? Cuando no se le invita a una de las hadas y al final esa genera una maldición que hace, pues eso, que esté hibernando ni más ni menos que durante 100 años. Entonces me llama la atención porque yo creo que hay muchos de estos mitos nórdicos en general que luego se han basado ciertos cuentos, ciertas leyendas, sí, como estas, ¿no? Que estamos transmitiendo, que es de tradición oral, que luego se pone por escrito y luego, pues en fin. Claro, al final todos los cuentos que recogen los hermanos Grimm, o los cuentos... los de Jasper Roll, incluso que son anteriores del siglo XVII, claro, ya vienen ahí, ya está recogido esto. O todo el folclore noruego del siglo XIX con Andersen y compañía, y danés y demás, es que todo esto bebe de algún sitio. Y es verdad que al siglo XIX todas estas narrativas ya han llegado de otra forma. Pero el pozo a lo mejor sigue siendo todas esas historias de hace muchísimo más tiempo. Hay un ejemplo, y además se parecen muchísimo en muchísimos países que no tienen contactos entre ellos. Al final son historias de nuestras pasiones más humanas, claro, seguramente. No, y que forma parte muchas veces también del inconsciente colectivo. O sea, que al final es como un suministro, ¿no?, en el que muchos pues se van alimentando también de esas leyendas. Y hay una, por ejemplo, aparte de esta que acabo de comentar, ¿no?, que me lo ha recordado, de la Bella Durmiente, hay un mito muy popular en Cantabria que es el ojáncano. Cuando tú miras un poco la historia del ojáncano, va de que se ha basado en dos troncos, ¿no? Por una parte sería la historia de Polifemo y Ulises, pero por otra parte yo creo que está la historia de Odín, porque el ojáncano es un ser gigantesco, peludo, pelirrojo, con un solo ojo y que de vez en cuando va acompañado por dos cuervos. En fin, es que es muy sospechoso, la verdad, lo del ojáncano. Sí. Entonces, sí. Y además estamos hablando de que algunas incursiones vikingas estuvieron en Cantabria, estuvieron en Asturias y estuvieron en Galicia. Puede ser que dejaran también ese pozo mitológico y que luego con el tiempo, claro, esto estamos hablando del siglo XI, pero son leyendas que a partir del siglo XV no existían. Fíjate que la teoría oficial dice que pudieron llegar, es como el mito de las lavanderas que vino de los bosgos franceses, que se abrió un paso desde ideas normandas a través del Camino de Santiago. Es una historia muy curiosa, porque yo le veo más sentido que lo dejasen los propios vikingos. Claro, es que hay otra figura, es que no es la única, hay otra figura cántabra que tiene un solo pecho, que me acuerdo mismo el nombre ahora mismo. Sí, las Hijanas de Aras. Las Hijanas de Aras son idénticas a una figura que existe en el centro de Suecia. Exactamente igual, es el mismo mito. Pues fijaos cómo. Entonces, eso no ha podido llegar de manera normal, tiene que ser y tampoco parece godo, con lo cual parece otra cosa. Entonces, parece bastante más moderno. Yo creo, es decir, la teoría moderna sostiene que son mitos que vienen por diversos grupos que van llegando a través del Camino de Santiago, porque curiosamente van en la línea este-oeste, no en la línea norte-sur. Que lo cual no deja de ser curioso. Señores, hemos llegado a la hora en la que tenemos que tomar una decisión. Las tenéis que tomar vosotros, los oyentes de La Escóbula, y es compatible, podéis hacer las dos cosas. Si queréis seguir escuchando la charla con Laia, le tengo que preguntar sobre el final de la era vikinga, la cristianización y todo este tema. Aparte de un par de historias de Jesús y Marcos que se nos han quedado fuera, lo tenéis disponible en La Extróbula. Ya sabéis que los audios extra de La Escóbula están disponibles en nuestro canal de iVoox por 1,99 € al mes. Y si no, ya que Carlos y Jesús han empezado a hablar de leyendas, no paréis y escucharéis el cuento de Callejo.
Tiene razón Juan Ignacio, que me está diciendo: Fran, nos dejamos un montón de cosas fuera. No hemos hablado de Wagner, no hemos hablado de las runas, no hemos hablado... Jesús quería contar una historia de los nazis también, cantidad de cosas. El sol negro. ¿Sabes lo que pasa, Juan Ignacio? Yo te reto a una cosa. Le he dicho antes a Laia, no me acuerdo por qué, que tendría que enfrentarse con Alberto Espinosa como vikingo del programa. En un combate. Si quieres que sigamos alargando el programa, que me han dicho que tenemos que dejar el estudio en 10 minutos, tendrás que enfrentarte a todas las hordas de técnicos de la cadena SER y te advierto, son muy duros, ¿eh? Sin duda ninguna. No hemos hablado de Apocalipsis Now. Muy vikingo no es. Ya, hemos hablado del gobierno, tampoco. La jungla de Vietnam. ¿Cómo que no? No. Y la cabalgata de la Valquiria. Claro, Sube música, sube música. Jesús, por favor, apacíguame a las bestias con un cuento de Callejo, porque si no... Estamos haciendo el vikingo, por lo tanto no podemos estar apaciguados. Nos enerva la sangre, nos enerva la pasión y sobre todo la energía cuando se habla de estos temas y tantos temas que han quedado fuera. Yo también iba a tocar la Dannebrog, la bandera más antigua en uso del mundo. Del mundo, que es la danesa, y además con historia sobrenatural. Ahí lo dejamos, ¿no? Para otra con ocasión. historia cristiana, ¿eh? Era cristiana. Bueno, no me alarguéis esto, que nos tenemos que... Entramos en el debate. Y bueno, pues eso. En lugar de cuento, como... Antes hablaba yo con Laia, ¿no? De que realmente ha habido cuentos vikingos, y dice, cuentos como tal, ¿no? Hay sagas, hay leyendas, hay epopeyas, pero cuentos como que no eran muy dados a dejar estos cuentos alrededor del hogar. Pero bueno, como hemos hablado de las incursiones vikingas en la península ibérica, en el norte, en la parte cantábrica, pues parece que ahí dejaron huella, no arquitectónica, pero bueno, sí en algún tipo de leyenda popular. Y no solo me refiero a Asturias, por ejemplo, un cudillero, el Pisueto, ¿no? Que tiene palabras tanto romance como palabras nórdicas, y además que muchos todavía tienen cabellos rubios, ojos azules. Bueno, llama mucho. Probablemente no tiene que ver con los vikingos, pero bueno. Pero bueno, bien. Sí, pero es una leyenda. Estoy hablando de la leyenda. Claro. Y qué bien queda, ¿no? Que en Cudillero. Mira la versión catalana. Tengan más o menos. ¿Lo has puesto así? ¿Qué pasa? Oye, los dos, ojos azules. No sé por qué será. Vikingos Pues por perdidos. cualquier otra cosa. Y si hablamos de Cantabria, pues hay dos lugares concretos que habla también de esa presencia vikinga. El Liendo, que no lo voy a contar, y hay otra leyenda, el Láredo, que es la que voy a contar, porque es una leyenda popular. Y bueno, y si no es cierto, por lo menos ahí queda... Ahí queda esa huella, que es la que contaré ahora en esta pequeña leyenda. Cuentan que en el siglo XI, tras saquear Tui, pues llega una horda de vikingos a las playas de Laredo, pues dispuestos a hacer eso, el saqueo, que es lo que mejor se les daba. Evidentemente, cuando ven entrar a estos fieros vikingos, los demonios del norte les llamaban, pues se ponen muy nerviosos. Pero también se ponen un poco nerviosos los vikingos porque no encuentran varón, por lo menos varón joven, porque todos ellos están guerreando con las tropas musulmanas mucho más al sur. Pero sí se encuentran con mujeres aparentemente indefensas, que los vikingos ven fácilmente el botín. Pero las mujeres utilizan una estratagema. Por una parte se rinden pacíficamente y por otra parte les seducen. ¿Cómo les seducen? Oye, os invitamos a una fiesta esta noche donde va a regar el vino y donde os vamos a ofrecer nuestros mejores manjares, que en este caso eran sardinas y unas cuantas ventrescas de bonito. Y por supuesto, todo ello con vino de Rivadavia. Los vikingos se les pusieron los ojos chiribita de, bueno, esto es la nuestra. Después de la juerga ya sabemos lo que va a venir. Y las heroínas cántabras dijeron, sí, se van a enterar. Y efectivamente, empieza la juerga, empiezan los bailes, empiezan los brindis, allí con sus vinos, pero no se daban cuenta que en esos vinos se había incluido un bebedizo, se había mezclado con un tóxico que eran hojas de boj. Y esas hojas de boj lo que producían era una embriaguez y también una especie de sopor hechizante que poco a poco les fue convirtiendo en pequeñas estatuas, y se quedan con el vaso en la mano y con el pescado en la boca, pero totalmente hechizados y sin moverse. Y en ese momento es cuando aprovechan estas mujeres cántabras de Laredo para llevárselos a una cueva que estaba justo en el subsuelo de Laredo, y allí les dejaban durante el tiempo que durara ese hechizo. Ese tiempo que duraba el hechizo es ni más ni menos de 1000 años. Y muchos turistas que van a las tascas de Laredo tomándose su vino de Rivadavia y brindando
por sus seres queridos, no se dan cuenta que posiblemente debajo, a día de hoy, todavía estén penando esos vikingos de Laredo que gracias al hechizo y gracias a la estrategia de estas mujeres todavía están esperando ver el sol. Y como decía David, si no es vero, es bien trovato. Bueno, es una leyenda popular y también pues, tiene su pequeña reminiscencia, ¿no? Porque también por la genética, en fin, se comentaba eso, de que durante bastante tiempo se pensaba que cuando nacía un niño con ojos azules y rubito, decía, no, los genes habría que indagar, y me dice, déjalo estar, no toques ahí, igual que pasa en otras localidades. Y bueno, y qué bien que en Catoira, en Pontevedra, pues todavía se siga celebrando esta romería vikinga cada primer domingo de agosto. Y es torro moderno, totalmente, al estilo español. Pero no deja de ser ese recuerdo ahí sí de los que demonios del norte. Por supuesto. Sí, bueno, y trajes de trogloditas, pero bueno. De cosas muy raras. Sí, Y aquella oración, ¿no?, que hacían en las iglesias cristianas cada vez que había una invasión vikinga, ¿no?, de liberanos de los demonios del norte. Pues si no queréis liberaros de los demonios del norte, tenéis el libro de Carlos Canales para empezar, pero sobre todo hoy recomendamos La huella vikinga de Laia San José, que nos ha acompañado hoy aquí en la Escóbula de la Brújula. Nos hemos dejado muchos temas fuera, como decía Juan Ignacio Cuesta. No será por falta de tiempo, que encima hemos hecho extrobula y todo, pero eso quiere decir que tienes que volver a la Escóbula. Pues Laia, cuando si me invitéis yo vuelvo, ¿Sí? claro. ¿Vuelves? ¿Has estado bien? ¿Has estado a gusto? Hacemos un 2.0, sí, por supuesto, mucho, Muy muy guay. nada, Laia, de verdad, gracias por acompañarnos A vosotros. y por enseñarnos tanto hoy aquí en la Escóbula. Has tomado una sabia decisión, Juan Ignacio. Yo no me atrevo a enfrentarme a los técnicos de la radio. Tú no sabes cómo son, ¿eh? No. Ni siquiera me atrevo a enfrentarme a mí mismo. No. Oye, el vikingo. Gracias, Juan, y hasta la semana que viene. Muy profundo de repente, Marcos Carrasco. Despedida tan... No, yo ya después de esta sesión me voy al Valhalla de la mano de Laia con su libro La huella vikinga, que me encanta. He aprendido mucho. El Valhalla, perdón, Carlos Canales, pasa por un vaso, una copa de cerveza. Está bien, ayuda. Sí, ¿no? Entonces nos vamos al Valhalla ahora, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pues venga, ahora. Hasta el próximo Valhalla, David Sentinella. Hombre, yo cambiaba esa cerveza hoy por unos buenos tragos de hidromiel. ¿Has traído? Yo tengo en casa, no sé tú. Pues ya está, vale. Pues tenemos el plan hecho ya, Jesús Callejo. Lo tenemos hecho, después de un programa tan mítico y tan sagrado, lo cual es lógico, apellidándose nuestra invitada como se apellida, San José. Yo creo que no nos queda más remedio que decir lo que decía Vicky el vikingo. ¿Estoy entusiasmado? No. Nuestros vikingos al otro lado del cristal en la producción, Chevi Dorado y Alberto Espinosa, los mandos técnicos, y aquí un servidor, Fran Izuzquiza. Os recuerda que si queréis más Escóbula, estamos aquí la semana que viene y que estamos, por supuesto, en facebook.com/la Escóbula de la Brújula, en Twitter, Instagram y TikTok como @escobuleros. En 7 días, nuevo programa. Hasta la próxima semana. Disfrutad de estos días y nos escuchamos aquí en la Escóbula de la Brújula. ¡Chao!